Cruzando. Hola a todos, escuchemos la historia. Wanwan suspiró por 100ª vez. ¿Qué clase de suerte tenía? Originalmente pensó que con el cuidado de su padre biológico, ella, como una carga no amada, tendría un espacio donde podría preservar y plantar desde que adquirió conciencia. Pero ¿quién hubiera pensado que justo cuando finalmente encontró un estilo de vida que disfrutaba, sufriría un accidente automovilístico? ¿No podrían haber sido un poco más delicados al cuidarla? Ahora su único pensamiento era, ¿es una broma? El olor a descomposición la hacía sentir extremadamente nauseabunda. ¿No era demasiado irresponsable la persona que la había salvado? Miró fijamente el techo por un momento, su aliento saliendo como neblina blanca. ¿Cuán baja era la temperatura? Este padre biológico ya no la amaba, dejándola en condiciones tan indescriptibles. Todo su cuerpo le dolía terriblemente, y tomó un vaso de agua del manantial espiritual de su espacio. Después de beberlo, se dio cuenta tardíamente de que estas manos como garras de pollo definitivamente no eran sus suaves y delicadas manos. Maldición, ¿qué está pasando? ¿Podría ser un viaje en el tiempo? Agitó sus pequeñas manos asquerosas y sucias frente a sus ojos. Wanwan cerró los ojos frustrada. Quizás esto era algún tipo de orden, porque cuando cerró los ojos, comenzó a recibir los recuerdos de la dueña original. La dueña original también se llamaba Su Wanwan, de solo 8 años. Sus padres se habían llevado a su hermano a trabajar a 1000 millas de distancia el mes pasado, dejándola completamente sola sin un centavo, solo un poco de grano. Decir que esto era desesperante era quedarse corto. En la memoria de la niña, este lugar era un pequeño pueblo montañoso en la ciudad T, provincia H, país Z, con poco más de 100 hogares. Parecía que había viajado en paralelo, nunca había oído hablar de este país antes. Este año, 10 parejas del pueblo se fueron, llevándose a sus hijos en respuesta al llamado nacional para trabajar en Jianghebi. En términos simples, fueron a abrir tierras baldías. Había mucha tierra allí pero escasa población, por lo que la gente fue transferida de varias provincias y ciudades, estableciéndose allí directamente de manera efectiva. Las otras 9 familias se llevaron a todos sus hijos, pero la familia Su dejó a Wanwan atrás porque su abuelo Su había fallecido y no quedaba nadie para mantenerla. La niña había nacido el día 8, particularmente el 8 del 12º mes lunar. En el campo, si una niña nace en un día 8, se considera de mal agüero. Un viejo dicho dice que una niña nacida el día 8 traerá mala fortuna a 3 familias. Así que creció bebiendo caldo de arroz, sin que su madre la cuidara en absoluto, temiendo que trajera desgracia, dejando al abuelo Su para que la cuidara. Los recuerdos de la niña estaban llenos de su abuelo, el anciano jorobado de mala salud que aún la cuidaba diariamente. Esta era la única calidez de la joven mujer. El anciano falleció esta primavera. Sus padres la descuidaron completamente, pero ella aún tenía que hacer todas las tareas domésticas y no se le permitía comer en la misma mesa con ellos. Una vez que llegaron los avisos de reclutamiento después de la cosecha de otoño, toda la gente rural envidiaba a aquellos que podían convertirse en empleados oficiales. Así que los padres discutieron y se inscribieron sin pensar en llevar a su hija con ellos. Vendieron la casa, vendieron el grano. Pero el jefe del pueblo no lo permitiría, dejar a la niña así era una carga para los soldinos, así que dejaron la vieja casa al pie de la montaña a la joven, junto con 100 libras de granos de maíz. Nada más. Los 3 miembros de la familia Su se fueron sin mirar atrás ni mostrar un rastro de apego. Se dirigieron hacia la vida mejor y el trabajo que visualizaban, dejando atrás a esta niña que era mayormente ignorada. Todo lo que dejaron fueron 100 libras de granos de maíz. Una vez molidos en harina de maíz, ciertamente no serían 100 libras. El jefe del pueblo les había obligado a dejar esa cantidad, de lo contrario, la niña no habría recibido ni siquiera eso. Aunque joven, la niña no comía mucho, pero durante los más de 3 meses de invierno hasta el deshielo, solo podía depender de esta lamentable cantidad de grano para sobrevivir. No era suficiente en absoluto, pero ¿para quién le importaba? Así que cocinaba gachas diariamente con media libra de harina de maíz para que durara todo el día. Sus padres se fueron tan repentinamente que no tuvo tiempo de preparar nada. Todo lo que podía hacer era cavar desesperadamente por vegetales silvestres en las montañas, aunque en otoño estaban demasiado duros y fibrosos para comerlos. Aún así, era mejor que nada. Una anciana del pueblo, sintiendo lástima por ella, le dio algunas coles poco desarrolladas, hojas de rábano y pequeños rábanos. Ella ayudaba a otros con su trabajo. Su abuelo le había enseñado a nunca aprovecharse de otros porque no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Debido a que estaba tan exhausta y no había comido adecuadamente estos últimos días,
la niña no se había levantado. Wanwan suspiró. ¿Qué tipo de identidad había encontrado este padre biológico para ella? ¿Qué era todo esto? Es más, en unos pocos años serían los años de hambruna. Esa época fue tan dura que su abuela lloraba cada vez que se mencionaba. En aquel entonces, incluso si escondías algo de grano, tenías que estar alerta de otros que lo codiciaban, y no era seguro que pudieras mantenerlo a salvo. Pensando en esto, Wanwan se sentó rápidamente. No podía vivir así, absolutamente no lo haría. En su interior, sentía un profundo temor por esta época. Su abuela había mencionado haber oído hablar de personas que desenterraban a los muertos para alimentarse. Con este pensamiento, Wanwan se levantó de la cama, de pie descalza en el suelo. Ni siquiera llevaba zapatos. Sacó un trozo de cuerda de su espacio, una cuerda de protección para escalar que había comprado. Se paró sobre la única mesa de 3 patas en la habitación, pasando la cuerda sobre la viga. Si su padre biológico iba a ponerla en esta situación, entonces ya no viviría más. Ya había tenido suficiente de la vida en su existencia pasada y la encontraba sin sentido. Después de atar el nudo, deslizó su cuello dentro del lazo. La mesa rota fue pateada con un estruendo, pero no se sintió asfixiada. En cambio, se estrelló contra el suelo, con las extremidades extendidas. La maldita cuerda de seguridad se había roto. Este diminuto cuerpo, que pesaba poco más de 30 libras, rompió la cuerda. Aunque Wanwan había recibido una educación superior, tenía un espacio y creía firmemente en lo bizarro y sobrenatural. Sin embargo, esta vez se negaba a creer, así que se levantó y lo intentó de nuevo, sin querer aceptar que no podía morir, pero cuando yacía en el suelo por tercera vez, Wanwan se dio por vencida. Está bien, ya que esto no funcionaba, pensaría en otra forma, no dejaría que esto la derrotara. Su estómago había estado gruñendo durante mucho tiempo. Incluso si tuviera que morir, no quería ser un fantasma hambriento. Entonces, sin siquiera lavarse, sacó una caja de comida preparada de su espacio. Era algo que había elegido al azar: huevo y cerdo salteados sobre arroz con una salchicha. Oliendo la carne, su vientre gruñó aún más fuerte. Ya no le importaba la higiene y se agachó directamente en el suelo para comer. Su estómago era demasiado pequeño, no pudo terminar más de la mitad, así que lo devolvió al espacio. Este espacio había seguido su alma hasta aquí. Wanwan pensó que incluso si moría, aún la seguiría, así que nada se desperdiciaría. 2. No hay vuelta atrás. Su Wanwan recordó los recuerdos de la pequeña niña y supo que había un embalse recién construido aquí. De todos modos, ella no quería morir de una manera espantosa. Su última vida probablemente fue demasiado horrible de soportar, ¿verdad? Así que esta vez decidió saltar al río. Sí, saltar al río. De esa manera su muerte no sería demasiado fea. Ya estaba llena y ahora tenía fuerzas. Realmente no quería quedarse aquí más tiempo. Su Wanwan se dio la vuelta despreocupadamente y dejó este hogar deteriorado. Guiada por sus recuerdos, fue directamente a la orilla del río, sin detenerse, y saltó directamente al agua. Su primer pensamiento fue lo condenadamente fría que estaba. ¿No debería congelarse esta agua por la mañana y la noche? Su Wanwan esperaba hundirse, pero ¿por qué no podía sumergirse? Ahora estaba realmente enfadada, señalando al cielo y maldiciendo. «Maldita sea, ¿te estás jugando conmigo? No puedo ni siquiera morir si no quiero vivir», pero aún así no podía hundirse. Su Wanwan simplemente tenía demasiado frío. Ya se veía enfermiza, aunque beber el agua del manantial espiritual había curado su resfriado. Pero en esta agua helada, sentía que no podía soportarlo. Flotó en el agua durante un par de minutos. Antes de que pudiera empezar a maldecir de nuevo, de repente oyó pasos acercándose. Su Wanwan se dio la vuelta incómodamente para ver a un grupo de personas corriendo hacia ella. Por sus recuerdos, sabía que era la directora de mujeres trayendo a 5 o 6 mujeres. «Wanwan, ¿qué estás haciendo? Por suerte no estábamos lejos de aquí. Wanwan, levántate rápido. Hace mucho frío». «Sí, sube rápido. Si te resfrías, ¿dónde conseguirás el dinero para la medicina?». Varias personas seguían instando a su Wanwan desde la orilla del río. Estaban bastante ansiosas, ya que a la familia Su solo le quedaba esta pequeña niña. Normalmente parecía mansa y obediente, solo sabía trabajar duro. ¿Qué la había hecho estar tan angustiada hoy de repente? ¿Quién sabe lo que estaba pensando? Solo saltó al río después de que la familia Su se fuera un rato más tarde. Empapada en el agua, Su Wanwan sentía un frío increíble. Viendo a varias personas ansiosas en la orilla, antes de que pudiera subir ella misma, vinieron corriendo algunas personas más. El jefe del pueblo, Yang Hongwen, saltó, la agarró como si estuviera recogiendo un pollito y la sacó a la orilla. Varias mujeres atraparon a Su Wanwan,
mientras que la directora de mujeres la sostuvo y corrió hacia esa casa destartalada. Su Wanwan se sacudió en el abrazo de las demás, mirando sus caras tensas. De repente sintió que tener a alguien que se preocupara era realmente reconfortante. Los Oldinos aquí eran como los de su anterior pueblo natal. Todos tenían sus propios pensamientos, pero no eran malas personas. De vuelta a casa, le quitaron la ropa agresivamente y la metieron en la cama. Wanwan, espera a que encienda el fuego, estará caliente en un momento. Afuera, pasos caóticos pasaban bajo las indicaciones de la directora de mujeres, Huchua, yendo a casa a buscar jengibre. Después de estar empapada en agua fría durante tanto tiempo, si no bebía agua con jengibre y azúcar y se enfermaba, ¿qué se podría hacer? Su Wanwan simplemente seguía mirando al techo. Su corazón se quejaba locamente. ¿Era incluso un lujo para ella morir? Pensar en morir ahora solo le daba dolor de cabeza. ¿Sería que su estado de ánimo no le permitía morir? Pero realmente no quería vivir estos días. ¿No existe algo como esto? No quería vivir en este entorno. No podía encontrar alivio. ¿Por qué debería su vida ser organizada por su padre real? ¿No podía seguir su propia voluntad? Su Wanwan pensó, ya que no podía morir, bien, vayamos con la corriente. Al menos no pasaría hambre ni sed. ¿Qué hay de la hambruna? ¿Buscar formas para que todos almacenen más comida no bastaría con eso? Cuando llegue el momento, si come mejor, nadie la estará vigilando, ¿verdad? Su Wanwan sintió que lo había entendido. De repente, una taza de agua apareció en su mano, la bebió de un trago, finalmente cerrando los ojos pensando en cómo vivir a partir de ahora. Si ni siquiera podía morir, entonces simplemente viviría. Su padre real la envió aquí, no debería fallar a su banda, ¿verdad? Aunque temía esta era, dado que tenía garantías, si no podía vivir, entonces realmente sería una idiota. Además, este no era el mundo en el que había vivido, de que había que preocuparse, sin preocuparse por comida o ropa, de que más preocuparse. No tenía un corazón fuerte en su vida pasada, y no se reformaría de repente para convertirse en una joven modelo. Así que simplemente ir con la corriente y seguir la naturaleza también estaba bien. Su Wanwan lo entendió. No tenía preocupaciones ni apegos en su vida pasada, todo había sido arreglado después de su muerte. Venir aquí para una experiencia tampoco estaba mal. La directora de mujeres Jucho entró, se sentó en la cabecera de la cama, junto a la almohada de su Wanwan. Niña, es mejor vivir pobremente que morir. La gente puede superar cualquier cosa. Aunque esos desalmados vendieron la casa, la tierra todavía te pertenece. Mientras haya tierra, puedes vivir. Eres joven, pero puedes hacer cualquier trabajo. Puedes vivir, no te preocupes, está bien. Sin ellos, vivirás mejor. La directora de mujeres estaba dando ánimos a la pequeña niña, temerosa de ver a esta niña viva desaparecer así, se sentía intranquila. Su Wanwan aclaró su garganta. Tía, ¿me creerías si te dijera que yo no quería morir? Fuchua no esperaba que esta niña le hablara. Se quedó atónita por un momento. Tía, solo quería darme un baño, dijo su Wanwan, mintiendo descaradamente. Realmente no quería que otros dijeran que quería morir, eso sería demasiado humillante. ¿Por qué te bañas en pleno invierno? Fuchua no podía decidir si la niña estaba mintiendo o no. Como anciana del pueblo, había hecho lo que debía hacer, pero en el futuro, debería cuidar más de esta niña. Tía, no te preocupes, no lo volveré a hacer. Me equivoqué, pensé que como hacía frío, el agua no estaría tan fría, pero solo cuando me metí me di cuenta, estaba realmente fría. Tía, gracias a ti y a las otras tías, y al jefe del pueblo, no volveré a actuar tontamente. Bien, mientras lo entiendas. Pero porque siento que no eres la misma de antes. Su Wanwan se sorprendió. Tía, es porque creo que eres buena persona. Lo que dije antes, a ellos no les gustaba escucharlo, así que no hablaba. Ahora que todos se han ido, nadie me molesta más. Por supuesto quiero hablar. Fuchua miró a la niña con simpatía. Aunque la gente decía que las niñas tenían un destino difícil, ella seguía siendo su hija. ¿Cómo podían ser tan desalmados como para dejarla? Solo por eso, Sudakian no la pasaría bien afuera. En ese momento, los que fueron a buscar jengibre y azúcar moreno llegaron. Como a su Wanwan la habían desnudado y metido en la colcha, no se levantó. Gracias a las dos tías. ¿Por qué nos agradeces? Mientras no actúes tontamente, simplemente vive bien. Vivir no es fácil. ¿Cómo puedes ir fácilmente y morir? Tía, yo no quería morir, solo quería bañarme. Ahora nadie me golpea ni me regaña, nadie me niega la comida. Mientras trabaje bien, puedo comer lo suficiente. ¿Por qué estaría angustiada y buscaría la muerte?
Su Wanwan trató de mostrar una expresión muy sincera mientras decía estas mentiras a las 3 mujeres. 3. Rendirse. Su Wanwan se limpió los pensamientos de buscar la muerte. Esto definitivamente no era algo que ella hiciera. No podría admitirlo ni aunque la golpearan hasta la muerte, incluso si otros pensaban que era una tonta, no podía dejar que otros pensaran que ella no quería vivir. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, observando la cara seria y molesta de la niña. Ya habían creído sus palabras en sus corazones. Niña, iré a hacerte un tazón de sopa de jengibre. Bébela, pero no te enfermes, ¿de acuerdo? Tía, ya es tarde. Ustedes deberían volver. Gracias por el azúcar moreno y el jengibre de las 2 tías. Puedo hacerlo yo misma más tarde. Las 3 asintieron y se fueron. Todas tenían grandes familias que cuidar. Su Wanwan se acostó en la cama, sintiéndose con picazón por todas partes, sabiendo después de unos 10 minutos que nadie más vendría. Pensó en entrar en el espacio. Tomó unas tijeras y cortó su cabello amarillo y delgado. En este momento, no necesitaba salir, y faltaban unos meses para la primavera. Para entonces su cabello debería haber crecido. Acostada en la bañera, recordó involuntariamente su vida pasada. Cuando sus padres se divorciaron durante su infancia, se convirtió en la carga no deseada, maltratada. Sin embargo, no le importaba. Había mucho dinero que su padre le daba cada vez que bebía demasiado, además de los embutidos que ahorraba en el espacio. Calculó que podría durar unos años sin problemas. Sin embargo, como era demasiado joven, fue su abuela enferma quien la crió, así que creció en el campo. Su padre afirmaba ser una orgullosa y ambiciosa historia de éxito de origen humilde. Estaba aterrorizado de que otros mencionaran sus orígenes, por lo que se divorció de su madre, que solo tenía educación primaria, por cualquier medio necesario. Por supuesto, ella era otra cosa que se negaba a mencionar, ya que no se parecía a él en apariencia, siendo morena y robusta como su propia madre. Así que cuando su abuela la cogió, su padre enviaba 5,000 yuan al mes para gastos de manutención hasta que su Wanwan cumplió 18 años. Aunque no era mucho más que una comida para un gran jefe, para los abuelos en el campo, era suficiente para una vida cómoda. Debido a que era una carga no deseada, su Wanwan era tranquila y honesta desde pequeña. Y debido al espacio, siempre estuvo solitaria, rara vez jugando con otros niños. Su único pasatiempo era coleccionar cosas, cualquier cosa realmente. Aunque no al punto de rebuscar en la basura, ciertamente guardaba para sí misma cualquier cosa que encontrara útil. La salud de su abuela era mala, habiendo casi muerto de hambre durante la época de hambruna, lo que causó daños duraderos. La anciana era muy frugal. Cualquier verdura que pudiera venderse era llevada al mercado, ahorrando los 5,000 yuan recibidos cada mes e incluso ahorrando 200 adicionales a través del ahorro extremo. Así que las 2 vivían teniendo suficiente para comer, pero tenían que olvidarse de comer bien. Aún así, su Wanwan nunca se quejó. Había agua del manantial espiritual en su espacio. No preguntes cómo sabía que era agua del manantial espiritual después de ser golpeada accidentalmente en la cabeza durante la pelea de sus padres. Beber esa agua curó la herida en menos de una hora. Si eso no es agua del manantial espiritual, ¿qué es? Así que, los abuelos bebían agua diluida con agua del manantial espiritual diariamente, fortaleciendo considerablemente a su abuela. Y ella ya no tenía la piel oscura, eventualmente convirtiéndose en una chica bonita. Las 2 dependían una de la otra para sobrevivir. A su abuela le encantaba contarle historias de su propia infancia a su Wanwan. Su Wanwan entendía la intención de la anciana, que era enseñarle cómo vivir de manera práctica, para no envidiar a las 2 niñas vecinas que solo sabían cómo gastar dinero. De todos modos, ella sabía desde hace tiempo que las personas en la época de hambruna vivían como la larga marcha, comiendo raíces de hierba y royendo corteza de árbol. La familia de su abuela originalmente tenía 6 hijos, pero al final, solo 2 sobrevivieron: su abuela y su tía abuela. La salud de su tía abuela tampoco era buena y murió soltera. Su abuela se casó con su abuelo y solo dio a luz a su padre. En ese momento, casi no lo logran. Así que su Wanwan siempre fue filial con su abuela, obediente sin excepción. Cuando le pedían ir al este, nunca iba al oeste, siempre apresurándose a hacer las tareas domésticas, y era conocida como una trabajadora dura en el pueblo. Los ancianos también estaban dispuestos a enseñarle consejos de agricultura. Estas eran experiencias acumuladas a lo largo de los años. Desde los 6 hasta los 16 años, creció en su pueblo natal. La desgracia golpeó de improviso, justo cuando iba a matricularse. Su abuela fue a la estación del municipio para despedirla, viéndola subir al autobús. De camino a casa sola, fue atropellada por un conductor ebrio. El tipo huyó,
y cuando ella sintió que algo andaba mal y regresó, encontró a su abuela tendida en un charco de sangre. Incluso después de darle agua del manantial espiritual, no pudo salvarla de la pérdida de sangre. Su padre, el gran jefe, regresó, encontró al conductor del atropello y fuga, pero la otra parte ofreció 50.000 yuan para resolver el asunto en privado. Su Wanwan se negó, insistiendo en que el conductor pagara con su vida, pero el hombre era un pariente lejano de la nueva esposa de su padre. Entre lágrimas, su Wanwan lo acusó, y su padre desleal decidió darle 50.000 yuan, más 100.000 adicionales, cortando su relación para siempre. Ella no quería el dinero y apeló repetidamente, dejó de asistir a la escuela, siendo tan terca que nadie podía disuadirla. Sin embargo, los ancianos del pueblo estaban muy satisfechos con ella, sabiendo que era una niña concienzuda. Esto, a su vez, hizo que el hombre se sintiera muy avergonzado, así que simplemente lo ignoró. Al final, el conductor fue condenado a muerte. Por supuesto, los 50.000 yuan desaparecieron, y finalmente se dictaminó compensarla con 5.000 yuan. El hombre al que llamaba padre finalmente le dio 100.000 yuan, cesando todo contacto desde entonces. Su Wanwan pasó 2 años apelando, finalmente ganando antes de dar descanso a su abuela, pero para entonces, no podía asistir a la escuela secundaria. No obstante, fue implacable, yendo a la escuela repetidamente hasta que el director se conmovió y le dio una oportunidad. En 3 años de escuela secundaria, logró excelentes calificaciones y fue aceptada en la Universidad de la ciudad de Jai. Todos los hogares del pueblo colaboraron, organizando un banquete de graduación para ella. Todos sabían que la chica tenía dinero, pero aún así la cuidaban con ternura. Además, que son 50 o 100 para cualquiera, ya que solo estaban comiendo juntos. Ese hombre inadvertidamente miró el periódico y vio que la hija que nunca reconoció era en realidad la erudita campeona con la puntuación más alta de la provincia, con excelentes calificaciones que le valieron un lugar en la Universidad de la ciudad de Jai. Esto realmente lo sorprendió, pero ahora tenía una esposa y 2 hijos. Debido al incidente con la anciana, la niña guardaba un profundo resentimiento hacia él, así que ¿qué importaba si ella era capaz? Su Wanwan dejó su pueblo natal donde había vivido durante más de 20 años. Fuera, el cielo era el límite, aún así, durante cada año nuevo y festividad, enviaba una caja de pasteles a cada uno de los más de 100 hogares del pueblo, como una pequeña muestra de su agradecimiento. 4 recuerdos. 4 años en la Universidad de la Ciudad del Mar, debido a inversiones acertadas en acciones, más de 1,5 millones en sus manos rápidamente se convirtieron en más de 30 millones. Tenía su propia casa, aunque solo eran 2 habitaciones, era verdaderamente su propio hogar. Sin nada que hacer ya que no tenía que luchar por ganarse la vida, se quedaba en casa todos los días. Sin embargo, nunca se olvidaba de llenar el espacio. El hogar y el espacio eran sus mayores dependencias, especialmente el espacio, que la hacía sentir segura. Cuando aquel hombre fracasó en sus inversiones y lo perdió todo, su Wanwan le entregó 3 millones, lo que realmente rompió su relación de padre e hija. Su Wanwan pasaba cada día sin hacer nada. No era ambiciosa ni presumida, y no asistía a ninguna reunión. Cada día era solo ir de compras, llenar su espacio. No tenía amigas cercanas durante la escuela, ni buenos amigos después de graduarse, siempre moviéndose sola. Naturalmente, tampoco tenía novio. Aunque era atractiva, no decía ni una palabra. Era indiferente con todos, aparentemente despreocupada por cualquier cosa. Cuando cumplió 40 años, llegaron noticias de su pueblo natal de que su padre había fallecido. Su madre biológica y la esposa de aquel hombre se pelearon en el salón del funeral, y ambas mujeres también fallecieron. Al escuchar esta noticia, su Wanwan se puso la piel de gallina. ¡Qué odio tan arraigado! De hecho, para su madre biológica, esa mujer era la amante que arruinó a su familia, una enemiga que le hizo la vida difícil. Estaba acostumbrada a ser indiferente, nunca pensando en regresar. Pero el viejo jefe de la aldea la llamó. Wanwan, incluso si están equivocados, siguen siendo tus padres. Ahora que todos se han ido, deberías volver y ver. Sabemos que has sido agraviada, pero una vez que alguien muere, es como una luz que se apaga. No hay necesidad de perder tu reputación por esta última parte. Al final, su Wanwan reservó un vuelo de regreso, no por otra cosa sino por la amabilidad de la gente del pueblo y del viejo jefe de la aldea. Como las dos pelearon y sus hijos ayudaron a su madre, causando la muerte, ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedir a sus padres. El hombre fue condenado a 10 años, la mujer a 8 años. Ella simplemente observó fríamente los procedimientos del funeral sin derramar una lágrima. Después de que fueron enterrados,
ordenó 5.000 libras de cerdo, entregando 1.500 libras, 10 libras cada una, a cada familia en el pueblo, como muestra de gratitud. El resto lo guardó en el espacio. Regresando a Ciudad del Mar, continuó con su vida ociosa, nunca pensando en formar una familia. Aunque le gustaban mucho los niños, sabía que nunca sería una madre calificada, por lo que prefería enviar suministros a orfanatos cada mes, pero nunca pensó en adoptar a un niño. Temía no poder educarlos bien. Esta vida continuó durante 10 años, todavía viviendo sola, y se cansó de ella. Estaba harta de esta vida, así que hizo un testamento, decidiendo que después de su muerte, todos sus bienes irían a un fondo de ayuda dedicado a asistir a niños problemáticos en orfanatos. Sentía que era la hija favorita del cielo, nunca habiendo perdido en acciones. Ahora su cuenta bancaria tenía al menos 100 millones, así que vendió todas sus acciones, guardando todo en el banco, causando fluctuaciones en el mercado de valores. Con dinero en mano, aunque ahora no hacía nada, solo los intereses eran suficientes. Nunca pensó en cambiar de coches o casas, manteniendo los hábitos frugales de su abuela. A los 55 años, se sintió reacia a vivir allí más tiempo. Así que empacó un equipaje simple y se fue a las montañas del noreste. Su ser solitario vivía solo en las montañas, comenzando a cultivar nuevamente. En cambio, su Wanwan se sintió conectada con la tierra, encontrando que tal vida era la más adecuada para ella. Ya no estaba aburrida ni sentía hastío del mundo. Pero los buenos tiempos no duraron, su vida en las montañas fue descubierta por guardabosques. Su forma de vida era ilegal, así que comenzó a procesar documentos sin descanso. Uno a menudo se vuelve complaciente cuando está entusiasmado. Su Wanwan era así. Una vez que todo el papeleo estuvo listo, condujo sola montaña arriba, tarareando una canción desconocida, pensando que finalmente estaba en paz viviendo en las montañas, llevando la vida que quería. Pensando en la tierra que cultivaba, su rostro estaba lleno de sonrisas. Tal vez a su padre biológico no le gustaba esto, haciendo que condujera directamente por un acantilado, haciendo la transición mágicamente hasta aquí. Olvídalo, no pienses en ello. Pero lo problemático es no tener ropa para su tamaño actual, todo lo preparado era para adultos. Es cierto, había ropa preparada para el orfanato, encontrada durante una venta en algún sitio web, creyendo que no aprovechar las ofertas baratas era una tontería, habló mucho, consiguió un trato aún mejor, todas las tallas de chaquetas acolchadas, ropa interior de algodón, suéteres, leggings de algodón y ropa interior térmica fueron compradas para ella misma. Estas no habían sido entregadas todavía, planeando enviarlas al orfanato local cuando se hubiera establecido. ¿Quién hubiera pensado que ella misma se beneficiaría de esto? Ahora su cuerpo solo medía alrededor de 1.1 metros, pesando 30 libras. Encontró una talla 100, todavía holgada, pero era la mejor opción, la talla 95 era demasiado corta. Eligió unos lindos boxers, se puso ropa interior térmica, suéteres, ropa y pantalones de algodón, también encontró un chándal de felpa verde oscuro para ponerse encima. Adicionalmente encontró un gorro estilo sandía forrado de felpa peluda, sintiéndose cómoda incluso afuera. Salió del espacio, recogiendo la ropa tirada en el suelo, decidida a limpiarla más tarde, todavía necesitaba usarla. Su estómago rugió de hambre, sacando la media caja restante de cerdo mushu con arroz. Insatisfecha, encontró algo de carne de res estofada y se acuclilló para comer. Después de comer, mirando la habitación completamente oscura, su Wanwan trató de consolarse a sí misma, que no había experimentado. ¿Qué cuenta esto como? Encontró un conjunto de ropa raramente usada con menos parchis para usar sobre la suya, antes de comenzar a limpiar. El fuego en la habitación principal se había apagado. No tuvo más remedio que encenderlo de nuevo. No era que no quisiera quedarse en el espacio por mucho tiempo, no estaba permitido, a lo sumo sería enviada suavemente fuera después de 2 horas. La ropa de cama y las esteres de paja en la casa fueron enrolladas y colocadas en otra habitación, planeando ordenarlas mañana, primero estableciendo un lugar para quedarse por la noche. Otras cosas podían esperar. El espacio no tenía esteres de paja, pero había esteres de bambú utilizadas en el pasado. La cama caliente recién construida fue barrida una vez por su Wanwan, temiendo piojos o pulgas, así que simplemente roció repelente de insectos. El olor hizo que quedarse dentro fuera insoportable, así que tuvo que ordenar la habitación principal. Realidad 5. Al regresar a la habitación, encontró una vela y la encendió. Esta niña pequeña estaba tan asustada cuando caía la noche que se escondía bajo las sábanas, y no tenía una lámpara de queroseno. De hecho, solía haber una, pero todo en la casa había sido vendido,
y ya no tenía nada que ver con ella. El olor a insecticida en la habitación también se había disipado. Extendió una estere de paja, que apenas cabía. Sacó una esponja de su espacio, algo que había usado en su pueblo natal antes. La ropa de cama también era de antes, y no sacó nuevas, no porque no hubiera, sino porque no quería llamar la atención. Pero en circunstancias normales, nadie vendría a buscarla. Todo su tiempo lo pasaba trabajando, sin compañeros de juego. Finalmente, podía acostarse tranquila. Sin electricidad, el equipo de calefacción en su espacio era inútil. Sintiendo un poco de frío con solo una colcha, se cubrió con otra. Originalmente pensó que no podría dormir, pero inesperadamente, cuando abrió los ojos, ya era pleno día afuera. Soñolienta, queriendo comprobar la hora, recordó que ya había cruzado. Incluso si tuviera un reloj ahora, la hora no coincidiría, así que simplemente se levantó, pero no se puso su ropa deportiva, en su lugar, se puso ese conjunto de ropa exterior. La tarea de hoy era limpiar este hogar donde viviría en el futuro, de lo contrario, su obsesión por la limpieza realmente la haría querer morir y regresar. En serio, su querido padre era exasperante. Solo pensar en la muerte le daba dolor de cabeza. ¿Vivir? ¿No puedo simplemente vivir bien? Levantándose para ponerse en cuclillas en el patio y lavarse los dientes, de repente se dio cuenta de que podría no haber cepillos de dientes aquí ahora, así que tenía que ser discreta en todo a partir de ahora. No lo había notado ayer, pero había un pozo en el patio, del tipo con una manija de bomba, y esta era la mejor noticia para su Wanwan. Se había estado preguntando si beber agua del río significaba también beber agua de baño. Ahora estaba bien, había agua de pozo para beber. Su familia en el pasado tenía su propio pozo antes de 1990. Ella también lo había usado. Este pequeño patio era bastante agradable. Podría considerarse su lugar de seguridad y estabilidad. De vuelta a la habitación, sacó un tazón de fideos con carne. Sabiendo que no podría terminar un tazón tan grande, sacó un tazón pequeño y lo dividió a la mitad, junto con un huevo marinado. Después de un delicioso desayuno, continuó trabajando, revisando nuevamente el lugar donde vivía, que ya estaba limpio. En realidad, no había mucho que ordenar, solo 4 esquinas vacías. La habitación del frente solo tenía una cama de ladrillos y 2 grandes jarras de agua para almacenar granos. Una vez limpia, colocó viejas esteres de canga en la cama y desarmó la ropa de cama. Todavía tenía que lavar la ropa de algodón más tarde. Bombear agua, hervirla y lavar la ropa llevó toda la mañana. Siendo pequeña y débil, no podía escurrir la ropa de algodón, pero no estaba dispuesta a usar la centrífuga. Incluso si estuviera lavada, la ropa de algodón no podía superar su barrera mental. La cuerda para tender en el patio mostraba el trabajo de su mañana. Su Wanwan se sintió satisfecha con ello. La casa estaba limpia. Ahora, lo que realmente necesitaba hacer era recoger leña. Tras comprobar mientras hacía fuego antes, estimó que según su uso, no quedaría leña después de un mes. Después del almuerzo, con una cesta en la espalda y una cuerda, se dirigió a la montaña. Su casa estaba al pie de la montaña, y ella subió sola, sin ser notada por nadie. En la memoria de la niña, Daschen era extremadamente peligroso, no permitiendo a los niños acercarse en absoluto. Los adultos irían en grupos, pero solo llegaban hasta la ladera de la montaña antes de regresar. Su Wanwan no tenía miedo, tenía su espacio y podía esconderse allí si era necesario. Los animales no esperarían 2 horas. El objetivo principal esta vez era cortar leña, que nadie subiera a la montaña era una ventaja para ella, haciéndolo más barato. Las cosas a menudo parecían ideales, pero la realidad pronto la hizo estrellarse. En el camino, solo había pinos y cipreses. Estos no podían usarse como leña ya que estaban vivos, exuberantes y verdes. No podía soportar cortarlos. Sin querer rendirse, su Wanwan continuó subiendo, y llegó a la ladera, descubriendo solo mucha hierba muerta. Podía quemarse pero no duraba mucho. No queriendo ser derrotada, apretó los dientes y continuó adentrándose en la montaña. Después de aproximadamente otra hora, gracias a Dios, finalmente descubrió otros árboles, y bastantes muertos. Para otros, bajarlos sería problemático, pero para su Wanwan, que tenía un espacio, era una tarea menor. Pero cuando intentó cortar los árboles con el hache de seguridad, se dio cuenta de que había sido demasiado ingenua. Los árboles no podían ser cortados. No tenía una herramienta para cortar árboles en su espacio. ¿Qué hacer? Vio la realidad. Incluso si conseguía bajar esos árboles muertos, no tendría la fuerza para cortarlos en leña utilizable. Con sus esperanzas salvajes destrozadas, su Wanwan se sentó y rompió en llanto. ¿Qué podía hacer ahora?
Después de llorar un buen rato, se resignó, se puso de pie y decidió que si los troncos de los árboles estaban fuera de discusión, las ramas tendrían que servir. La gente no debería aspirar a tanto. Habiendo perdido mucho tiempo, se estaba haciendo tarde, pero aún así recogió 3 grandes bultos de ramas y los guardó en su espacio. Era necesario regresar. Descender la montaña de noche era bastante peligroso. También logró reunir 2 grandes bultos de hierba muerta y luego corrió todo el camino de vuelta a casa. Una vez que oscureció, colocó la leña directamente en el cobertizo en el patio. Después de la cena, pensó en subir a la montaña temprano mañana. Demasiado cansada, pronto se quedó dormida. Esa noche, sus sueños estaban llenos de cosas que la niña había experimentado. Escenas de su abuelo criándola con meticuloso cuidado, y de sus padres maltratándola después de que su abuelo falleciera. Su Wanwan era como una observadora, experimentando la dura vida de la niña. Vivir hasta los 8 años realmente no fue una hazaña fácil. Su Wanwan de repente sintió que su padre en su vida pasada había sido bastante bueno. En aquel entonces, los ancianos del pueblo le habían dicho que cuando tienes un hijo, te das cuenta del amor de tus padres. Ahora no tenía hijos, pero a través de los días de la niña, ya no resentía al hombre que la había descuidado. Aunque no le dio amor, la crió de manera real. Al día siguiente, se levantó, comió un bollo de carne y bebió una lata de leche. Continuó subiendo a la montaña. Había pensado en pedir prestada un hache del pueblo, pero eso requeriría muchas explicaciones. Decidió no hacerlo, resolviendo comprar una cuando tuviera dinero. Volviendo al mismo lugar, continuó recogiendo ramas, guardando cada bulto en su espacio, cuidando de no ser vista. Almorzó en la montaña. No había particularmente muchas ramas en el suelo, y ya se había alejado de la ladera sin darse cuenta. Hoy, reunió 5 bultos de ramas, pero su Wanwan sabía que no eran ni de lejos suficiente. En el pasado, los talos de maíz de su familia habían sido vendidos por la pareja, sin dejarle ninguno a ella. Pasar todo el día inclinada trabajando era agotador, incluso para alguien con una fuerte ética de trabajo. Apoyándose contra un árbol, sacó un pastel de mantequilla de su espacio y lo devoró rápidamente. Luego bebió una lata de leche, queriendo descansar un rato, pero siempre se sentía inquieta, profundamente ansiosa. Abandonó sus pensamientos de descansar, incapaz de sacudirse su ansiedad. 6. Subir la montaña. Su Wanwan recogió toda la leña. Pensó que debería regresar, debería venir otra vez mañana, pero si nieva hoy, ¿qué hará? No tuvo más remedio que levantarse a regañadientes y seguir trabajando. Ahora no tiene capital para disfrutar de la vida. Finalmente, vio un árbol muerto tan grueso como un cuenco. Debería poder cortarlo. Emocionada, sacó su confiable hache. Algún día, cuando tenga dinero, definitivamente conseguirá un hache y un cuchillo afilados. Este árbol probablemente había estado muerto durante muchos años. Su Wanwan lo cortó fácilmente en varias secciones e hizo un gesto para recogerlas. Quizás, Dios, se apiadó de ella, levantó la vista y vio algunos árboles más como ese adelante, aunque eran más gruesos. Su Wanwan corrió emocionada. Ahora no estaba ni cansada ni intranquila y balanceó su hache para trabajar. Estos pocos árboles serían suficientes para que ella pudiera quemar durante un tiempo. La sensación de opresión en su pecho disminuyó un poco. Los guardó todos en su espacio, y el sol casi se estaba poniendo. No, tenía que regresar inmediatamente, o estaría oscuro cuando llegara a casa. De repente, notó una sección de árbol muerto con hongos oreja de madera. Su Wanwan no era tonta, no tenía tiempo para recogerlos y en cambio los guardó directamente en su espacio. Corrió todo el camino, y cuando llegó a casa, su espalda estaba empapada. Solo cuando entró en esta casa destartalada finalmente se sintió tranquila. Inmediatamente encendió un fuego para hervir agua. Aunque podía bañarse en su espacio, también tenía que dormir por la noche. La cama estaba demasiado fría. Ni siquiera podía usar una manta eléctrica, realmente frustrante. Pero podía usar botellas de agua caliente. Por su hábito de recolectar chatarra, su Wanwan lo consideraba su virtud. Después de hervir el agua, se quitó la ropa exterior para lavarla. Al final del día, estaban cubiertas de suciedad. Una vez que su ropa estaba limpia y colgada afuera para secar, pensó en la leña, las ramas y el heno en su espacio. Era mejor ponerlos en el cobertizo de madera. El espacio era bastante grande, así que puso todos los árboles muertos en una esquina. Afortunadamente, el espacio tenía una función de autolimpieza, de lo contrario, habría vuelto loca a su Wanwan con su desorden. Vaya, realmente había mucho, casi llegaba al techo. Mirando toda esa leña, su Wanwan se rió, sintiendo un gran sentido de logro. Volvió adentro,
y el agua en la olla estaba caliente de nuevo. De su espacio, sacó un gran melón de invierno, lo cortó, sacó las semillas y lo dejó a un lado. Luego, colocó el melón de invierno en el vaporizador y lo dejó. Estas semillas de melón de invierno podrían producir bastante, posiblemente miles de libras. Había revisado las montañas y había lugares adecuados para plantar. En esos pocos años, subiría a las montañas para plantarlas. No podía ayudar abiertamente a los Soldinous, pero podía dejarles recoger por sí mismos. Después de todo, su responsabilidad era solo plantarlas. Ella no es una santa madre, pero si otros se mueren de hambre mientras ella puede comer bien, es fácil invitar problemas. Justo cuando estaba a punto de entrar en el espacio para bañarse, escuchó gritos afuera. Tía, niña, ¿qué estabas haciendo hoy? Tía, entra y siéntate. Fuchua no tenía nada que hacer hoy y vino a ver cómo estaba esta niña. No esperaba que después de llamar durante mucho tiempo, nadie respondiera. Cuando era hora de cenar, envió a su hijo una vez más, pero seguía sin haber nadie. Como directora del comité de mujeres, se tomaba su trabajo muy en serio y con responsabilidad. Ahora, esta niña era como una huérfana. No importaba qué, no podía dejar que esta niña no tuviera medios para vivir. Tía, fui a recoger leña. Tengo miedo de que no haya leña para quemar en invierno. Todavía no ha nevado, pero una vez que lo haga, realmente no podré recogerla más. Suspiro, esas dos cosas sin corazón. No se llevaron a su propia hija y no dejaron forma de vivir. Realmente no son humanos. Wan, ¿subiste a la montaña? Ten cuidado. No hay dónde recoger leña. Sí, subí a la montaña. Solo las montañas tienen leña. Tuve suerte, traje algunos árboles muertos. Su Wan originalmente pensó que sería elogiada, pero en cambio, fue regañada. Niña tonta, ¿entraste en la montaña? Tía, no, no lo hice. Comencé recogiendo heno y ramas. Luego encontré varios árboles muertos, así que los traje de vuelta. Tonterías, solo por encima de la ladera hay álamos y árboles de acacia, donde puedes encontrar árboles muertos. Tía, si no recojo leña, me moriré de frío en invierno. No te preocupes, ni siquiera vi un solo conejo. Fuchua suspiró, sí, es mejor que morir congelada. Mañana, deja que tu tío vaya contigo. Tía, eso no es necesario. Solo recogeré heno mañana. No hay necesidad de que otra persona tome el riesgo. Además, estoy más segura sola. Iré a casa y te traeré un machete. Debes tener cuidado. El próximo año será mejor. Los talos de maíz de tu propia tierra pueden usarse como leña. Bien, gracias, tía. Fuchua olió el dulce aroma del melón de invierno, pero no preguntó al respecto. Rápidamente fue a casa a buscar el machete. Su amo finalmente no cocinó al vapor el melón de invierno para Fuchua, ya que todas las familias aquí los cultivan de todos modos. Después de despedir a esta bondadosa directora del comité de mujeres, su Wan finalmente entró en su espacio para bañarse. También se ocupó de su cena allí. Cuando salió, el melón de invierno ya estaba cocido. Sacó una palangana y algo de levadura de harina blanca de su espacio y usó el melón de invierno para amasar. Estaba planeando cocinar al vapor una olla de bollos, que deberían estar muy deliciosos. 2 horas después, guardó los bollos en su espacio, abrazando cómodamente una botella de agua caliente mientras dormía. A la mañana siguiente, tomó un vaso de leche, un bollo hecho de harina de melón de invierno y una salchicha antes de cargar una canasta y dirigirse a la montaña con un machete. Ahora con herramientas, su Wan pensó que lo intentaría. Definitivamente era más afilado que el confiable Hache, pero para su pequeño cuerpo, seguía siendo agotador. Sin embargo, obstinadamente cortó un árbol. Ahora no tenía fuerzas para cortarlo en secciones, así que lo guardó directamente en su espacio. Sentada a un lado, bebió agua y suspiró, todavía pensando en su falta de dinero. Qué agradable sería comprar carbón para quemar, pero todos conocen mi situación, no tengo un centavo, entonces ¿qué podría comprar? Pensando esto, no pudo evitar suspirar de nuevo. Esta es una vida ocupada, no tenía tiempo libre para descansar ahora. Caminó hacia el segundo árbol muerto y finalmente lo cortó. Su amo sintió que sus manos estaban pegajosas, resultó que había agarrado el machete con tanta fuerza que sus manos tenían ampollas y la ampolla se rompió, liberando sangre. Dolía, realmente dolía. Cuando estaba trabajando, toda su mente estaba en cortar el árbol, así que no lo notó. Ahora que el trabajo estaba hecho, sintió el dolor punzante. Su Wan se sentó en el suelo, guardó el árbol muerto y comenzó a llorar. En su vida pasada, rara vez lloraba porque sabía que incluso si lloraba, no conseguiría la familia feliz que deseaba, y nadie se compadecería de ella ni la consolaría.
Ahora estaba verdaderamente desesperada. La vida se sentía tan difícil. Cuanto más lloraba su Wanwan, más agraviada se sentía, hasta que eventualmente, estaba sollozando incontrolablemente. Estaba tan cansada, y su cuerpo estaba tan débil, que se quedó dormida llorando. En sus sueños, vio la escena de su vida pasada, arrodillada en la puerta de la oficina del fiscal, buscando justicia para su abuela. Cada día laborable, se arrodillaba en su puerta. 7. Batalla de persona contra cerdo. En ese momento, ella también estaba desesperada, sin esperanza para el futuro. Lo único que la motivaba era vengar a su abuela. En realidad, su Wanwan era obstinada por naturaleza. Una vez que decidía algo, no le importaba aunque le costara una grave lesión. Sus acciones asustaron al perpetrador, quien buscó gente para amenazarla, e incluso golpearla. A pesar de tener la cara hinchada y la nariz ensangrentada, al día siguiente seguía arrodillada frente a la oficina del fiscal. Sus acciones captaron la atención de un funcionario de alto rango, y así finalmente vengó a su abuela. La parte del perpetrador la llamó loca, la llamó tonta, pero no importaba, ella podía arrodillarse frente a la tumba de su abuela con orgullo. No sentía culpa. Su Wanwan despertó repentinamente sobresaltada, asustada. Después de incorporarse, sintió sus poros abrirse de par en par, y entonces vio a un jabalí negro como la brea mirándola con ojos feroces. Sus dos grandes colmillos eran tan gruesos como el brazo de su Wanwan. Dios mío, ¿es esto una señal de que va a regresar? Incluso la muerte estaría bien. Esta chica tonta agarró el cuchillo para leña del suelo, se levantó con un movimiento rápido y lo agitó provocativamente hacia el jabalí. ¡Qué tonta se veía! Ahora ni siquiera tenía miedo. Solo se preguntaba si morir así también sería aterrador. Aunque el jabalí era un animal, entendió la provocación de hace un momento. No lo toleraría. Escarbó el suelo con su pezuña delantera izquierda, preparándose para cargar. Su Wanwan continuó provocando, pensando para sí misma: ¿acaso esta tía tendría miedo de ti? En 2 vidas, no ha tenido lazos ni apegos. Hoy lo intentaría. A veces las personas realmente no deberían ser tan imprudentes, como ahora. El jabalí cargó, y su Wanwan salió volando como una cometa con la cuerda rota. Maldición, la diferencia en poder de combate era demasiada. Antes incluso de tocar el suelo, muy cobardemente entró en su espacio. Sentada en el suelo, tembló de miedo, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Estaba herida. Maldición, esto era abusar de ella. ¿Cómo podría dejarlo pasar? Se rasgó la camisa para ver que no había lesiones externas en su pecho, pero le dolía respirar. Absolutamente no podía aceptar esto. No había manera, actualmente estaba sin dinero. Esto se le había entregado en la puerta, pero ¿cómo podría derribar a este grandulón? No sabía cuánto pesaba, pero pensó que un cerdito de 300 libras en una granja era la mitad de su tamaño. Su Wanwan dejó de preocuparse por el dolor. Se levantó y comenzó a caminar, pensando en lo que podría usar para derribar a este grandulón. Las armas blancas probablemente no funcionarían. Esa cosa parecía dura y resistente. Su fuerza no era suficiente. ¿Una pistola? No tenía una. Cierto, tenía una porra eléctrica. Eso era algo bueno. Cuando se hizo un gran nombre en el mercado de valores, muchas personas querían cooperar con ella, así que preparó varias. Sí, eso es. No creía que no pudiera matarlo. Ahora, ya había olvidado la idea de regresar. Su Wanwan agarró la porra eléctrica más potente, y con un pensamiento, salió del espacio. El flujo de tiempo allí era diferente del exterior, fuera 1 hora, dentro eran 5 horas. El jabalí notó que la pequeña figura desapareció repentinamente y se quedó perplejo, pero de repente, apareció de nuevo. Esto era un acto serio de provocación, no podía tolerarlo. Su Wanwan encendió la porra eléctrica, esta vez ella cargó hacia adelante. En un camino estrecho, el valiente gana, pero el valiente también debe tener equipo. Su Wanwan vio a la gran criatura retorciéndose en el suelo, dio unos pasos y corrió hacia ella, dándole varias descargas más. Seguía murmurando: ¿crees que eres tan duro? Levántate e inténtalo de nuevo. También se sentó en el suelo, jadeando pesadamente. De repente, una idea cruzó por su mente: esta porra eléctrica probablemente no lo mataría, tenía que hacerlo sangrar, de lo contrario, una vez que se recuperara, no podría manejarlo. Sacó un bol de plástico de su espacio, y una daga por la que había gastado más de 2000. Desde que la compró, nunca la había usado, sin saber si era tan afilada como decían, cortando el hierro como si fuera barro. El jabalí aún estaba retorciéndose, y su Wanwan, esta tonta audaz, directamente cortó el cuello del cerdo. Entonces finalmente supo que efectivamente podía cortar el hierro como si fuera barro,
y también conoció el término sangre brotando profusamente. Rápidamente usó el bol para recoger la sangre del cerdo, observó signos de que el jabalí se estaba levantando, e inmediatamente le dio otra descarga con la porra. No eres tan duro ahora, ¿verdad? Después de aproximadamente un cuarto de hora, Suanuan recolectó 2 grandes baldes de sangre de cerdo. Ahora estaba completamente acabado. Mucha se derramó en el suelo. ¡Qué desperdicio! En ese tiempo, su abuela era ahorrativa, y cuando quería darse un gusto, se dirigía al mercado para comprar sangre de cerdo, la salteaba con cebeletes, y la acompañaba con panqueques y gachas de mijo. Ese era un sabor que Suanuan no podría olvidar en toda su vida. Guardó la sangre del cerdo con planes de hacer tofu de sangre en casa y guardarlo para comerlo lentamente. ¿Cómo manejar este jabalí? Mirando la herida en su cuello, pensó que realmente no podía mostrarse por ahí. ¿Por qué no guardarlo? Mañana, encontrar una oportunidad para salir y encontrar un lugar para venderlo por dinero. Pero entonces el origen del dinero sería poco claro. Suanuan endureció su corazón y cortó vigorosamente el cuello del jabalí varias veces con el cuchillo para leña. Este jabalí tenía que tener un camino legítimo, de lo contrario, todavía no podría gastar abiertamente el dinero. Mirando el cuello ya destrozado del jabalí, luego usó un hache de seguridad para aplastar vigorosamente su cabeza. Luego, usando una cuerda de seguridad que había usado previamente para colgar, ató al jabalí, preocupada de que pudiera rodar demasiado lejos. Más tarde podría recuperar al jabalí encontrando la cuerda. También encontró un pequeño árbol tan grueso como una muñeca, lo cortó usando el principio de Arquímedes: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero esta cosa muerta no escucharía, por supuesto, y si estuviera viva, escucharía aún menos. Aunque era un camino cuesta abajo, a menudo se desviaba del curso. Gracias al cielo por el espacio, de lo contrario, con poco más de 30 libras de peso corporal, manejar este jabalí de varios cientos de libras habría sido imposible. Después de muchas dificultades, finalmente llegó al pie de la montaña, todavía a unos 200 metros de casa. No había manera de que pudiera moverlo más, pero aún era de día, dejarlo a la vista así no serviría. Suanuan corrió a casa, encontró unos troncos de árboles muertos de grosor similar, y regresó. Los colocó uno al lado del otro en el suelo, luego usó su espacio para colocar al jabalí sobre ellos. Aunque seguía siendo extremadamente engorroso, al menos se movía. Esos 200 metros fueron problemáticos para Suanuan, pero finalmente lo llevó a salvo al patio. Sin embargo, aún podían verse rastros a lo largo del camino. Una vez en el patio, Suanuan corrió a la casa de Juchua. Él era una persona relativamente recta, y ella no quería probar la naturaleza humana, pero no tenía otro camino que tomar. Suanuan se veía bastante maltratada ahora, y Juchua se asustó al verla. Uanuan, ¿qué te pasó? Tía, necesitas ir a mi casa. Voy a buscar al jefe del pueblo ahora. Encontrar a 2 personas podría ser más seguro que encontrar a una, ¿verdad? Juchua se sintió aliviado mientras veía a la niña corriendo, lo que significaba que nada grave había sucedido. No obstante, aún dejó su trabajo y se dirigió a su casa. El jefe del pueblo, Yang Hongwen, también se sorprendió al verla, pero aún así siguió a Suanuan de regreso a su casa. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Quiero dinero, no quiero vida. Cuando llegaron, Juchua ya estaba en el patio. Miró el gran jabalí negro en el suelo y se quedó sin palabras. Cuando Suanuan y su acompañante entraron al patio, Yang Hongwen también quedó atónito. Sin embargo, mirando al ahora irreconocible jabalí, observó a Suanuan con incredulidad. Niña, jefe del pueblo, bajé esto de la montaña. Había un toque de orgullo en su voz. ¿Tú sola? Yang Hongwen pensó que su pregunta era tonta, pero realmente no podía comprenderlo. Sí, me quedé dormida en la montaña y cuando desperté, vi este jabalí. Afortunadamente, la tía me prestó un machete ayer, de lo contrario, no habría sobrevivido para regresar. Niña, ¿tú lo cortaste? Yang Hongwen una vez más se reprendió mentalmente por hacer preguntas tan tontas. Sí, tal vez comió demasiado. Se lanzó contra mí. Estaba asustada y levanté el cuchillo, y él corrió hacia él. Luego me golpeó y salí volando, y pensé que podría ir a ver a mis abuelos. ¿Quién iba a saber que el jabalí también caería? Seguía aullando, y estaba asustada, así que le corté el cuello con el cuchillo. Los dos miraron a esta niña con asombro. ¿Estaba protegida por algo? De lo contrario, no tenía sentido. Los Oldinos creían en los grandes inmortales y dioses. ¿Cómo lo bajaste?, preguntó Juchua. Solo usé este palo para moverlo hacia abajo. Podía rodar por sí mismo, pero al pie de la montaña no podía, y traerlo a casa requirió mucho esfuerzo. Yang Hongwen salió corriendo,
Vio las huellas a lo largo del camino y creyó en las palabras de la niña. Regresó al patio y miró a esta joven niña, que ni siquiera era lo suficientemente alta como para llegarle al pecho, con una mirada compleja. Hace solo unos días, la había salvado del embalse. Niña, ¿por qué me llamaste aquí? Jefe del pueblo, quiero que me ayude a vender este jabalí. No tengo ni un centavo, y solo tengo medio saco de granos de maíz. Su Anuan bajó la cabeza y habló suavemente, entristecida. Está bien, iré en carro ahora mismo. Juchma, ve a llamar a tu esposo, y ambos iremos al condado. De acuerdo, iré ahora. Yang Hongwen miró a su Amuan. Niña, no te preocupes. El tío te conseguirá un buen precio y no te cobrará ni un centavo. Esto es algo por lo que arriesgaste tu vida. Su Amuan sintió un nudo en la garganta. Gracias, tío. Así podré aguantar hasta la primavera. Bien, iré a conducir el carro. En el camino, Yang Hongwen pensó en este asunto. Esta niña era realmente extraña. Pensando en retrospectiva, cuando se sumergió para rescatarla, ella estaba flotando en el agua. Debía haber sido protegida por un gran inmortal. De lo contrario, ¿cómo podría esta joven niña haber logrado derribar a este jabalí? La gente es profundamente reverente con los inmortales. Así que, inconscientemente, encontraron excusas para las futuras palabras y pensamientos inusuales de su Anuan. Su Anuan ahora se dio cuenta de que estaba exhausta hasta el punto de colapsar, con las piernas temblorosas. Lentamente, regresó a la casa, se sentó y avivó el fuego. Hirvió una olla grande de agua. De lo contrario, la cama no se calentaría. Tan pronto como terminó, escuchó voces afuera. Su casa no tenía una lámpara de queroseno, y mucho menos velas. Juchua, al no ver a la niña, tomó la linterna de la mano de su esposo, entró y vio la pequeña figura sentada junto a la estufa, avivando el fuego. Tía, niña, te golpeó el jabalí. ¿Dónde te golpeó? Su Anuan encontró inconveniente que otros vieran, principalmente por la ropa. Sería difícil de explicar. Olvidó cambiarse a la vieja chaqueta acolchada de algodón que había en la casa antes. Chua, llévate la linterna afuera. Al ver que Juchua se iba, su Anuan respiró aliviada, corrió al interior, se cambió a la desgastada chaqueta de algodón y se puso la capa exterior. Luego salió de nuevo. En esta oscuridad total, esperaba que Juchua no descubriera nada. También fue al patio, donde 5 o 6 adultos luchaban por cargar el jabalí en el carro. Tío, ¿este cerdo pesa 6 o 700 libras? Eso creo. Hace un momento, todos luchamos con él. Niña, ¿tienes tales habilidades? Su Anuan no supo qué decir, su cabeza llena de líneas oscuras. Dejen de hablar tonterías, lo discutiremos cuando regrese. 3 personas fueron juntas, y Juchua todavía recordaba revisar la herida de su Anuan. Todos entraron juntos. Ven, déjame ver cómo puedes ser tan valiente, niña. Incluso los trabajadores fuertes se asustarían con un jabalí tan grande. Tía, yo también estaba paralizada de miedo en ese momento. El jabalí se abalanzó sobre mí por su cuenta. Aunque su Anuan era delgada, su piel era clara. Después de unas horas, su estómago estaba todo magullado. Juchua miró el gran moretón con bastante miedo. Niña, ¿te duele el estómago? Me dolió al principio. Ahora no duele si no lo toco. Tienes mucha suerte. Tía, deberías regresar. Tu familia te está esperando. Está bien. Vendré a verte mañana por la mañana, dijo. Había muchas personas que cuidar en casa y no podía permitirse retrasos. Ahora su Anuan se sentía tranquila. Ya había bebido el agua del manantial espiritual y bebió otra taza. Se bañó, comió y luego se acostó a dormir, sin tiempo para pensamientos salvajes. Temprano a la mañana siguiente, aún no se había levantado cuando escuchó voces afuera. Levantándose rápidamente, se puso su vieja ropa de algodón y se levantó de la cama. Vio al jefe del pueblo y a la pareja de Juchua en el patio. Sonrió tímidamente, sintiéndose avergonzada por haber dormido tan profundamente. Niña, vamos adentro, dijo Yang Hongwen. Llevaba un saco de arpillera y entró. Viendo la casa ordenada, asintió interiormente. Esta niña era tan buena, y su Dakian y su esposa eran simplemente tontos. Niña, ese jabalí pesaba 700 libras. Acabamos de regresar esta mañana después de esperar en el matadero. Sabiendo que arriesgaste tu vida para conseguirlo, te trajeron 20 libras de carne, y te dieron un precio de 45 centavos por libra, lo mismo que un cerdo doméstico. 700 libras a 45 centavos la libra son 315 yuan. Aquí tienes, está todo aquí. Gracias, jefe del pueblo. No hay necesidad de agradecerme, dijo Yang Hongwen. Quería irse después de hablar, pero fue detenido por su Anuan. Tío, sé que te preocupas por mí. Incluso si te diera dinero, no lo aceptarías, pero compartamos este cerdo con todos. Anoche,
Además de ustedes tres, había otras 3 personas. Divide este trozo de cerdo en 7 porciones. Aunque no es mucho, es una muestra de mi agradecimiento. No lo quiero. Tío, por favor tómalo. De lo contrario, no me sentiré tranquila. Tía, ¿puedes ayudarme a dividirlo? Me duele el brazo y no puedo levantarlo, pero no tengo un cuchillo de cocina en casa, así que tendré que usar tu machete. Además, no debes rechazarlo. De lo contrario, después de que te vayas, tendré que encontrar una manera de enviártelo. Solo compadécete de mí, estoy realmente demasiado cansada para moverme. Tío, por favor, te molesto para que lo lleves a esas 3 personas. 9 ayuda a encubrir. Las 3 personas miraron a la niña con lástima. Finalmente, estuvieron de acuerdo. Fuchu ayudó a distribuir la carne, dejando 1/3 para su Wanwan. El resto se dividió en 6 partes, lo que seguía siendo más de 2 catis. Yang Hongwu encargó la carne y le dijo a su Wanwan: niña, simplemente dile a la gente afuera que ganaste más de 60 yuan, para evitar que alguien tenga ideas. De acuerdo. Gracias, capitán. De esta manera, me ahorré preocupaciones. Solo di 63 yuan. Los 4 no debemos equivocarnos. Los 3 adultos asintieron. Los 2 hombres se fueron, y Fuchu echó otro vistazo a la herida de su Wanwan, todavía un gran moretón morado, que se veía particularmente aterrador. Wanwan, ¿qué te parece si te llevo a la clínica para que te examinen? Tía, realmente no siento ningún dolor ahora. No te preocupes, si me siento incómoda, vendré a verte. Está bien, entonces ve a dormir. ¿Sabes cómo derretir la manteca? Su Wanwan asintió. Tía, sé cómo hacerlo. Derretiré la manteca esta tarde. Fuchua regresó a casa y le contó a su esposo sobre las lesiones de su Wanwan, describiéndolas aún más horriblemente, diciendo que la niña casi pierde la vida. Su Wanwan fue al cobertizo de leña, sacó algo de leña y luego llevó un poco de paja seca para hacer fuego. Tenía la intención de derretir la manteca por la tarde, pero sintió frío, así que decidió hacerlo ahora. Por suerte, el hache de la casa todavía estaba aquí, de lo contrario, no habría manera de explicarlo. Guardando la grasa de cerdo extra para ella, la cortó en trozos pequeños. Esta gran olla de hierro se había utilizado para hervir agua durante mucho tiempo, llena de residuos de agua, solo después de mucho esfuerzo logró limpiarla, encender un fuego y frotarla con piel de cerdo. Esto mejoró significativamente la olla. Después de frotarla 2 veces, puso un tazón lleno de agua, luego agregó la grasa de cerdo cortada y encendió el fuego. Después de media hora, un rico aroma a carne impregnó el aire. Aprovechando la oportunidad, su Wanwan lavó la carne magra restante y la dejó a un lado, dándose cuenta de que estaría dura si la salteaba, por lo que decidió picarla. Antes de que pudiera comenzar a trabajar, Fuchua llegó de nuevo, llevando un cuchillo de cocina y una jarra de cerámica. Sabía que no podrías quedarte sin hacer nada, solo tú podrías manejar este machete así. Tía, pensé que si tengo que hacer fuego de todos modos, también podría derretir la manteca. Tía, tu cuchillo de cocina llegó en el momento adecuado, pensé en picar esta carne magra para hacer relleno, para guardarla y comerla despacio. Está bien, iré a casa y te traeré jengibre. Tía, hay jengibre en casa. Entonces déjame picarlo por ti. ¿No te sigue doliendo el brazo? Además, esta jarra es para guardar el aceite, ya que no tienes nada más. Su Wanwan no se anduvo con ceremonias, notando que la jarra estaba limpia, se preparó para usar una cuchara de madera para sacar el aceite y ponerlo dentro. Mientras picaba la carne, Fuchu observaba trabajar a la niña, y todo lo que sintió fue un sordo dolor en el corazón. Por esta postura, parecía que ya había hecho este trabajo antes. La jarra no era pequeña, pero esta vez la manteca era de 3 o 4 catis. Todavía había mucho aceite en la olla, sin otro lugar donde ponerlo. Su Wanwan simplemente lo vertió también en la jarra. Esto funcionará. Puedes agregar un poco de sabor cuando soltis en el futuro. Pero ¿por qué no guardaste un poco para comer mientras está caliente? Es fragante y bastante satisfactorio. Su Wanwan quería decir que se olvidó, pero no pudo abrir la boca, así que sonrió torpemente. Lo estoy guardando para después, para comerlo despacio. Esto hizo que Fuchua sintiera aún más lástima por la niña. A veces los malentendidos pueden ser bastante entrañables. Tampoco había donde poner la carne picada. Fuchua suspiró. Iré a buscarte una palangana. Está bien, gracias, tía. Originalmente, Fuchua no tenía la intención de ayudarla tanto, pero simplemente no podía evitar sentir más lástima mientras observaba. Tía, ¿deberías llevarte el hache de vuelta o te compro una nueva mañana? No es necesario, es solo un hache. Realmente deberías ir a comprar algunas necesidades,
no sé cómo has estado viviendo. Mañana hay feria, ve a echar un vistazo. Tía, ¿vas a ir a la feria? No sé dónde está. Sí, vendré a buscarte mañana. Fuchua se fue, llevando el hache. La pobre niña ni siquiera sabía dónde estaba la feria. Después de esperar un rato y conseguir la palangana, agregar un poco de sal, finalmente se sentó a comer un tazón de fideos con carne. Comiendo demasiado, se sintió incómoda, suspirando para sus adentros, realmente una vida agotadora. Mejor ir a las montañas de nuevo, la leña todavía no era suficiente. Otros tienen talos y mazorcas de maíz para quemar, ella no tenía nada. En el camino hacia arriba, miró las huellas dejadas por el jabalí al rodar hacia abajo ayer. Esto era bueno, al menos había evidencia si alguien no creía y venía a investigar. De vuelta en el campo de batalla de ayer, el lugar era un desastre. Molesta por la vista, era mejor irse rápidamente. Caminando más adentro, continuó recogiendo ramas, esto era tranquilizador. Su amo pensó para sí misma, si la directora de mujeres no le hubiera prestado el machete, ¿cómo podría explicar el origen del jabalí? Recogió 3 grandes haces, guardó 2, llevó uno en la espalda bajando la montaña. Realmente se encontró con algunos jóvenes a mitad de camino bajando la montaña. Su amo mantuvo la cabeza baja sin planes de saludarlos, ya que naturalmente no era una persona habladora. Esta actitud evitó muchos problemas. Los jóvenes observaron a la niña, con la cabeza baja, llevando un granas de ramas montaña abajo. Intercambiaron miradas, en el camino hacia arriba, habían visto los rastros dejados atrás. 2 de ellos eran los hijos del capitán, y otro era un sobrino. Los 3 vieron al jabalí anoche. Para ser honesto, no creían la historia de la niña, así que hoy subieron juntos a la montaña. Cuando llegaron al lugar donde su Anwan mató al jabalí, estaban convencidos. De vuelta a casa, su Anwan hirvió agua para preparar tofu de sangre. Esto era algo que podía comer despacio, solo no estaba segura si el tofu de sangre de jabalí sabría como el de cerdo doméstico. Si no, podría venderlos, ir a un condado más lejano para venderlos. 2 grandes barriles de sangre de cerdo humeante se colocaron junto a la estufa. Sacó un poco de sal del espacio, la revolvió. Una vez que el agua hirvió, vertió la sangre de cerdo. Hizo 50 piezas y las guardó en el espacio. No estaba de humor para comer ahora. Hacer y comer seguían siendo bastante diferentes. Por la noche, tomó un tazón de gachas de arroz negro, que ella misma cocinó, estaba especialmente delicioso. Mientras yacía en la cama, pensó en comprar todo lo que le faltaba ahora mañana. Al menos cuchillos, haches, palanganas y tazas eran imprescindibles. Si era posible, que le hicieran 2 juegos de ropa. Contándolo todo, realmente le faltaban muchas cosas. Hablando de eso, esos jóvenes fueron directamente a la casa del capitán después de bajar la montaña. Papá, subimos a la montaña, se veía bastante aterrador todo el camino hacia arriba, y en la pendiente, hay sangre de cerdo empapada en el suelo. Todos harían mejor en no subir a la montaña la próxima vez. Esa niña es un poco extraña. Solo porque ella esté bien no significa que ustedes lo estarán. ¿Estás diciendo que no somos rival para una niña pequeña? De hecho, no lo son. El día que la saqué del agua, estaba flotando en la superficie. Nadie habló después de eso. ¿Qué joven no sabe nadar? ¿Y quién flota cuando está en el agua? 10 malvado. Si alguno de vosotros no escucha, recibirá una paliza cuando me entere. Tío, vimos a esa niña pequeña otra vez hoy. Llevaba un montón de ramas y nos tropezamos. No os preocupéis por ella. Los pocos jóvenes guardaron silencio, pero seguramente no estaban convencidos. Esa noche, Yang Hongwen y su esposa estaban acostados en la cama. ¿Estás seguro de lo que dijiste? Sí, en efecto. No había prestado mucha atención antes, pero después de ver ese gran jabalí salvaje, pensé que esa niña era extraña. Entonces recordé, cuando me metí en el agua en aquel entonces, me llegaba hasta el pecho, pero esa niña pequeña no podría haber sido lo suficientemente alta, y sin embargo, estaba flotando en la superficie. ¿Cómo es eso posible? Honestamente, no creo que una niña tan pequeña pudiera matar a un jabalí salvaje que pesa cientos de libras, y mucho menos hacerlo sola. Incluso pensé en subir a la montaña para ver, pero ahora finalmente lo creo. Sin embargo, ¿está bien darle tanto dinero a esa niña? Creo que cualquiera que codicie su dinero no tendrá un buen final. Además, no quiero ser sospechoso. 300 yuan es mucho, pero es dinero manchado de sangre, así que no es tanto realmente. Sí, después de todo, lo ganó arriesgando su vida. Escuché de Chua que el estómago de la niña estaba magullado. Es un milagro que esté bien. Si algo dentro se hubiera dañado, no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. A la mañana siguiente,
Su Wan se levantó temprano. No podía permitir que alguien la atrapara de nuevo. Después de comer un tazón de arroz frito con huevo y un vaso de leche, se sintió verdaderamente feliz de estar llena. Todo estaba listo, solo esperaba a que llegara Huchua. Su Wan sabía que ya no necesitaba boletos, así que podía comprar más cosas. Pero no podía comprar demasiado a la vez, de todos modos, habría más oportunidades en el futuro. Huchua llegó, acompañada por dos mujeres. Su Wan las reconoció como las que le habían traído el azúcar moreno y el jengibre el otro día. Tías, tercera tía la saludó con una sonrisa. Vamos, nos dirigimos al mercado. Niña, ¿qué quieres comprar? Su Wan sonrió. Tercera tía, no tengo nada, pero quiero comprar un cuchillo de cocina, un hache, y tampoco tengo una palangana. El herrero del condado estará aquí hoy. También deberías comprar una hoz, azada, pico, pala plana, cuchillo para cultivos y una azada pequeña. Todo esto es esencial para la siembra de primavera. Tu familia solía cultivar para 6 personas, ahora aunque solo queda tu parcela, todavía tienes 2 acres. Será difícil para una niña pequeña como tú. En ese momento, no podrás pedirlos prestados, todos necesitarán usarlos. Tercera tía, entendido. Ustedes ayúdenme a elegir más tarde. No sé mucho sobre estas cosas. Claro, te ayudaremos a elegir y a regatear. Por cierto, también deberías comprar unas tijeras. Las 4 caminaron juntas, discutiendo lo que querían comprar. Su Wan se sentía insegura por dentro. ¿Tendría suficiente dinero? Parecía que realmente necesitaba comprar muchas cosas. ¿No estaba pensando en comprar también algunos granos? Tía, solo me queda medio saco de maíz en casa. Quiero comprar algo de grano. No tienes que comprar eso en el mercado. Puedes conseguirlo en el pueblo. Su Wan asintió. Tía, ¿qué puedo comprar? Puedes comprar todo, pero no hay mucha harina blanca. Con 1 libra de harina blanca será suficiente. Quiero hacer dumplings para mi abuelo durante el año nuevo. Está bien, haré los arreglos para ti. No tengo mucho grano en casa, nada para vender. Yo tengo algo en casa. Niña, ¿qué necesitas? Tía, tomaré 1 libra de harina blanca, 2 libras de mijo, 50 libras de arroz de sorgo y 50 libras de maíz. La niña pequeña recordó que el pueblo había tenido una buena cosecha de sorgo este año. Está bien, te los llevaré cuando regresemos. Había mucha gente que iba al mercado como ellas. Como era la temporada baja para la agricultura, todos habían estado trabajando duro durante tanto tiempo. Ahora finalmente tenían una oportunidad. Por supuesto, todos querían dar un pequeño paseo. ¿Tía, hay tela para vender en el mercado? Quiero hacerme un conjunto de ropa. Sería genial si hubiera algodón. Pero primero, tengo que tener listos los aperos de labranza. También tengo que reservar dinero para comprar granos. Si me queda algo de dinero, solo entonces consideraré comprar tela. Tía, ¿cuánto costará el grano que acabo de pedir? El arroz de sorgo es a 10 centavos por libra, así que 50 libras son 5 yuan y 50 centavos. La harina blanca es 50 centavos. El mijo es 20 centavos, y el maíz también es 10 centavos, así que eso es otros 5 yuan y 50 centavos. Solo dame 12, y te daré 3 libras de mijo. Está bien, gracias, tía, dijo su Wan, entregando 12 yuan y 50 centavos a la familia de Meng Xiantian. Tía, tómalo primero, temo que más tarde no lo guarde bien y quiera comprar todo lo que vea. De hecho, sé que nada es más importante que el grano, sin el uno se moriría de hambre. Decide algunas verduras para mí con los 50 centavos restantes. La esposa de Meng Xiantian, Chao Gui-ying, no se negó y aceptó el dinero directamente. También temía que la niña lo gastara todo. Solo había 63 yuan en total, sonaba como mucho, pero a la niña le faltaba todo. No debería quedarse sin comida. Huchua tampoco dijo nada. Ella también pensaba que la compra más importante era el grano. Parecía que la niña lo entendía bien. Ahora su Wan se sentía mucho más relajada. Después de 1 hora, llegaron a la ciudad. Este era el mercado más grande. Tía, ¿puedes ir conmigo a comprar las herramientas primero, y luego solo te esperaré cerca? Claro. El vendedor de herramientas está justo afuera. De esta manera, no perderían tiempo. Su amo vio las herramientas de hierro dispuestas en el suelo, y realmente sintió que podría no ser capaz de volver, lo quería todo. Cuchillo de cocina, tijeras, hoz, cuchillo de picar, azada, 2 palas de hierro, pico grande, pico pequeño, azada pequeña, cuchillo para cultivos. Un total de 11 artículos. Viejo Yan, comprando tanto, ¿cuánto deberíamos pagar? Preguntó Huchua. Para ti que compras, es seguramente más barato. ¿Qué tal esto? Serán 18 yuan en total, ¿qué te parece? ¿Crees que este precio es razonable?
18 yuan está bien, pero tienes que incluir mangos para las palas y picos, todos equipados con mangos. Eso realmente no es posible. Sabes que esos no son mis productos. Si quieres todo equipado con mangos, me tendrías que dar 2 yuan más. Entonces añade este cuchillo pequeño. Puedes ver que esto es para las herramientas de la niña. Sus crueles padres no le dejaron nada. Ten un poco de compasión por la niña. Su Wanwan cooperó con las palabras de Chao Guiying, pareciendo lastimosa. Está bien, hoy asumiré la pérdida. Todas las herramientas de hierro fueron directamente empaquetadas en un marco, mientras que los mangos fueron atados juntos, por lo que tenían que ser llevados. Su Wanwan entregó 20 yuan, ahora sintiéndose tranquila. El dinero estaba realmente bien gastado. Tía, vayan a comprar ahora, yo daré vueltas y conseguiré algunas palanganas. Vamos. Después de comprar para ti, continuaremos. Principalmente temían que alguien más pudiera quedarse con el dinero de la niña. Su Wanwan miró las palanganas de aluminio, honestamente no le gustaban, pero no tenía opción. De todos modos, era solo por las apariencias. 11. Ir al mercado. Tío, ¿tiene versiones más grandes de estos cuencos grandes? Sí, estas son ollas para sopa, y vienen con tapas, pero son un poco caras. Al escuchar que eran caras, su Wanwan sintió una punzada de preocupación. La palabra, cara, la ponía ansiosa. Tío, ¿cuánto cuesta una de estas ollas para sopa? 1 yuan cada una. La expresión de su Wanwan se relajó. Eso no era caro en absoluto. El precio de una palangana de aluminio podría comprar 3 ollas para sopa. Digo, ¿cómo puedes soltar así un precio? Un cuenco cuesta solo 10 centavos, pero ¿quieres un yuan completo por esta olla de barro? ¿A quién intentas engañar? No es así, no puedes calcularlo de esa manera. Verdaderamente no he aumentado mucho el precio de estas ollas para sopa. Tío, ¿cuánto cuestan las ollas de barro? Las grandes son 8 centavos, las medianas 6, y las pequeñas 3. Su Wanwan no oyó a ninguna tía objetando, lo que indicaba que él no había aumentado mucho el precio. Tío, ¿cuánto cuestan estos platos? Los platos planos son 2 centavos, los platos son 2,5, todos son platos de 6 pulgadas. Tío, quiero 2 de cada tipo de olla, 2 cuencos marinos grandes, 4 cuencos para comer. Dame 4 platos planos, 4 platos hondos. ¿Cuánto cuestan las ollas para sopa? El vendedor miró a su Wanwan, en conflicto, y finalmente apretó los dientes. Al menos 1 yuan, te lo digo, no gano ni 1 centavo con esto, hay pérdidas involucradas. Digo, pequeño jefe, estamos comprando tanto, ¿por qué no nos das algunas cucharas? No seas tan tacaño. Está bien, te daré 2 cucharas. Si no hubieras comprado tanto, no te habría dado nada. Hoy en día, la porcelana es toda tosca, no la inmaculada y translúcida porcelana de hueso de tiempos posteriores, y bastante pesada, muy sustancial. Tío, dame 3 ollas para sopa por 3 yuan, 4 cuencos por 8 centavos, 4 cuencos marinos grandes por 1 yuan 60, 4 platos planos, 2 de cada tipo de olla de barro. ¿Cuál es el total? Fuchua estaba en cuclillas en el suelo, usando una pequeña piedra para calcular. El pequeño jefe hizo lo mismo pero fue más rápido que Fuchua. En total, son 11 yuan, solo dame 11, y te daré 2 cucharas. Niña, eso es demasiado caro, de ninguna manera. No compres tanto. La familia de Meng Xiantian inmediatamente objetó. Mis precios son absolutamente los más bajos. Pequeña niña, no perderás comprando conmigo. El pequeño jefe vio la vacilación de su Wanwan. Finalmente, tomó una decisión y sacó 2 cuencos del interior. Estos 2 cuencos tienen defectos menores, justo en el fondo, no afectarán el uso. Si los compras, te daré estos 2 gratis. Está bien, trato hecho. Las 3 mujeres vieron que la niña había tomado una decisión y no dijeron más. Las 3 se pusieron en cuclillas para ayudar a elegir, la intensidad cuidadosa de lo cual hizo que su Wanwan lo encontrara divertido. Pero también estaba conmovida, sin importar que, realmente se preocupaban por ella. Después de elegir, obtuvieron paja del vendedor de cuencos, la colocaron en el marco y empacaron las compras. Su Wanwan sacó 11 yuan y se los entregó al tío. De repente vio cacherans de mango largo. Tío, ¿cuánto cuesta un cucharón? 10 centavos cada uno. Véndeme uno. 2 centavos por 3. Está bien. Wanwan, ¿por qué necesitas tantos cacherans? Su Wanwan no podía decir que era solo porque se veían bonitos, como el que tenía Sinan. La porcelana fue colocada en la canasta de Fuchua. Su Wanwan se sentía bastante avergonzada. Tía, cuando vayas al mercado, deja esto aquí con el tío, te esperaré aquí. Está bien, no andes por ahí, hay demasiada gente. Puede que no te encontremos después. Esperaré justo aquí. Señoras, no se preocupen,
dejen que esta niña espere aquí, soy de Anjesao, vendo cuencos regularmente. Te conozco. Está bien, Wan, quédate quieta. Las tres se fundieron entre la multitud. Este tío era bondadoso, colocó ambas canastas detrás del puesto y le dio a su Wan un pequeño taburete para sentarse. Tío, hay mucha gente en este mercado. Por supuesto, este es el mercado más grande de por aquí. Tío, ¿hay ovejas a la venta? Quiero criar una. El mercado de ganado está al otro lado, tienen de todo, incluso burros. Los ojos de su Wan se iluminaron al mencionar los burros. En su hogar, la agricultura se hacía principalmente con burros, eran más rápidos que el ganado y más fáciles de manejar que los caballos, con menores requisitos de alimentación. Pero su madre y ella nunca habían criado uno. No sabía cómo cuidar uno. Con su pequeña complexión, manejar 2 acres de tierra por su cuenta era realmente extenuante. Si tan solo pudiera tener un burro. Tío, ¿cuánto cuesta un burro? Realmente no lo sé, pero escuché que los mejores costaban alrededor de 120. ¿120 yuan? Eso no es nada barato. Ella tenía suficiente dinero, pero ¿cómo explicarlo? No había manera, estaba demasiado tentada. Esperaría a que Juchua viniera para discutirlo. Tío, ¿cuánto cuesta una oveja? Los corderos son baratos, 5 o 6 yuan cada uno, pero ahora es invierno, no es fácil criarlos. ¿No es fácil criarlos y aún así no son baratos? No lo sé. Si quieres comprar, puedes preguntar allá. Pequeña niña, si quieres dar una vuelta, siéntete libre. Vigilaré las cosas, nada se perderá. Su Wan negó con la cabeza. Quiero esperar a tía y a las demás. Justo entonces, una anciana se acercó a comprar cuencos. Su Wan desvió su mirada hacia otro lugar. Para ser honesta, había cada vez más gente, y con su pequeña complexión, meterse entre la multitud no era seguro. Pero vio vaporeras a la venta. La suya actual era demasiado destartalada para cocinar. Mirando desde la distancia, el puesto parecía bien surtido, podría aprovecharlo. Su Wan estaba tentada, careciendo de todo, si no fuera por las contribuciones del jabalí, no habría podido comprar estas cosas en 2 años. Todo se veía bien, sentía que necesitaba todo. Por supuesto, apenas había vendedores vendiendo verduras en este mercado rural. Todos cultivaban las suyas, ¿quién desperdiciaría dinero comprando verduras? Pero si vio nueces y dátiles a la venta, que eran frutas secas, exactamente lo que su Wan necesitaba ahora mismo. No estaba lejos, pero aún así no se movió porque casi nadie estaba comprando. Decidió que los compraría antes de irse. También había algodón a la venta. También necesitaba eso, pero un burro era más importante. Podría renunciar a todo lo demás, pero tenía que encontrar una manera de comprar un burro. De lo contrario, esos 2 acres la agotarían. Se preguntaba si la directora de mujeres estaría dispuesta a asumir la culpa por ella. 12. Ir al mercado. Comenzando actualizaciones dobles hoy, gracias a todos por su apoyo, reverencia. Algunas personas más vinieron a comprar cuencos, parece que este negocio está funcionando bastante bien. Bueno, no falta mucho para el año nuevo, después de todo, es tiempo de añadir algunos artículos al hogar. No pudo ver nada más, la multitud es simplemente demasiado grande, pero esta escena animada se siente muy reconfortante para su Wan. Escuchando y observando con gran interés. Finalmente se siente real. Pequeña niña, tu gente está aquí. Su Wan se levantó con una sonrisa. Viendo las sonrisas en los 3 rostros, probablemente consiguieron todo lo que querían. Wan, ¿hay algo más que quieras comprar? Preguntó Juchua. Tía, quiero echar un vistazo allá, ¿puedes venir conmigo? Ustedes, señoras, pueden dejar sus cosas aquí si quieren, yo las vigilaré. ¿Cómo podrían estas mujeres ser tan descuidadas? La esposa de Meng Xiantian asintió con una sonrisa. Nosotras 2 necesitamos pedir prestado tu espacio para descansar un rato. Claro, entren y tomen asiento, pero solo hay un pequeño banco. Juchua también dejó sus compras aquí, sintiéndose tranquila con alguien conocido vigilándolas. El vendedor de cuencos sonrió amablemente. Juchua tomó la mano de su Wan mientras se dirigían hacia el mercado de ganado. Tía, quiero comprar un burrito. Juchua miró a su Wan con desaprobación. Las familias en nuestra aldea con más de 10 mu ni siquiera usan ganado. ¿Tú solo tienes 2 mu para que necesitas un burro? Un burro cuesta más de 100 yuan. Sé que tienes dinero, pero ¿no te preocupa que alguien te señale a una edad tan joven? Además, ¿tienes que comprar comida para ti? ¿Cómo vas a alimentar a un burrito? Después de los comentarios rápidos de Juchua, su Wan sintió que probablemente no podría comprar el burrito, pero quería hacer un último intento. Tía, no puedo manejar 2 mu por mi cuenta. Juchua suspiró. Wan, piénsalo. Con tu pequeño cuerpo,
ni siquiera podrías manejar a un burrito. Su Wanwan bajó la cabeza desanimada, dándose cuenta de que realmente no había considerado sus capacidades. Tía, ¿que entonces puedo comprar una oveja? Estoy sola en casa, y tengo miedo. Fuchuma miró a su Wanwan con simpatía. Está bien, vamos al mercado de ganado y echemos un vistazo. Pero yo tampoco soy experta. Definitivamente elegirás mejor que yo. Los elogios nunca pasan de moda, como dice el dicho. El mercado realmente tiene de todo, incluso hay alguien vendiendo aceite de soja. Su Wanwan pensó que realmente podría comprar un poco, pero viendo a Juchua a su lado, abandonó la idea. Tía, quiero comprar algunos dátiles y nueces. Claro, compraremos algunos cuando regresemos, deberías comer un poco, de hecho. También vio a alguien vendiendo pimienta de Sichuan y chiles. Su Wanwan tenía algunos en su espacio, así que no se sintió tentada. Las dos salieron apretujadas, y el mercado de ganado ya no estaba tan concurrido. Juchua las vio, había bastantes personas vendiendo ovejas. A su Wanwan le gustó una oveja de vientre grande, pensando que podría obtener varias de una sola vez. Juchua también pensó que esta oveja era una buena compra, así que las dos, después de preguntar por ahí, volvieron a este puesto. Hermano, ¿cuánto por esta oveja? Hermana, veo que ya has dado una vuelta y conoces los precios. No intento engañarte, esta oveja dará a luz en un mes. Si no fuera porque mi hijo se va a casar y necesita dinero, nunca la vendería. Si realmente quieres comprarla, son 65 yuan. Para ser honesto, serán varias ovejas en un mes. Hermano, en un mes, hará tanto frío, quién sabe si los corderos sobrevivirán, dijo el vendedor de ovejas. También, probablemente estaba preocupado de que los corderos no sobrevivieran al invierno. Hermana, estoy siendo honesto contigo. Si te gusta, llévatela. Si no, no diré más. Su amo vio que el vendedor era genuino en su renuencia a separarse de la oveja, así que debía estar diciendo la verdad. Está bien, me la llevo, pero tendrás que darnos una cuerda para llevarla de vuelta. Su Wanwan entregó 65 yuan a Juchua, y la oveja era prácticamente suya. Juchua vio a la oveja, y las dos no se apretujaron a través del mercado, optando por otra salida. Ató la oveja a un árbol e instruyó a su Wanwan. Iré a llamar a tus tías para recoger las cosas, tú solo espera aquí. Está bien, esperaré aquí obedientemente. Bien, te traeré algunos dátiles y nueces. Su Wanwan rápidamente sacó 2 yuan. Tía, cómprame un yuan de cada uno. Está bien, solo espera, saldremos pronto. Y simplemente di que te presté 40 yuan. Su Wanwan asintió apresuradamente, muy agradecida con Juchua. Mientras esperaba a un lado, sintió que debían ser alrededor de las 10, y su estómago tenía un poco de hambre, especialmente porque podía oler barras de masa frita. No se atrevió a comprar bocadillos para comer, ya que eso parecería un desperdicio para los demás. Decidió simplemente seguir las reglas. En secreto, sacó un puñado de frijoles de soja de su espacio y se los ofreció a la oveja. Con solo un pequeño puñado, la oveja lo lamió en 2 pasadas y desapareció. Su Wanwan acarició la cabeza de la oveja y susurró: te daré más para comer una vez que estemos en casa. Juchua compró primero un yuan de dátiles. Eran 3 libras, bastante. 4 libras de nueces, sin ningún recipiente. No tuvieron más remedio que comprar una canasta, poniendo las nueces en el fondo y los dátiles encima. Su botín era sustancial, pero las 3 mujeres eran fuertes, así que no fue mucho problema. Y la niña, solo me pidió prestado dinero para comprar una oveja. Aunque era difícil de creer, considerando lo ahorrativa que era Juchua, como podría tener dinero para prestar, pero simplemente seguías lo que decían. El grupo salió apretujado, y su Wanwan rápidamente trató de cargar su propia canasta, pero fue rechazada. Juchua le entregó una canasta con dátiles y nueces. No hay necesidad para ti, solo lleva esta canasta nueva. Aún eres muy joven, no queremos frenar tu crecimiento. Las 4 caminaron bastante rápido, sintiendo el frío ahora que no estaban empujándose en la multitud como antes. En el camino, se encontraron con muchos que regresaban del mercado. Todos tenían curiosidad sobre por qué Juchua había comprado una oveja. Oh, es solo que la niña es muy joven, necesitaba una criatura viva para acompañarla. De vuelta en la aldea, las 3 no fueron a casa sino que ayudaron a llevar las cosas de su Wanwan de vuelta a su lugar. Wanwan, ¿dónde vas a mantener la oveja? Definitivamente no servirá afuera, el clima es demasiado frío. Los corderos no sobrevivirían si nacen afuera. Tía, la mantendré en el cobertizo de leña, no hay otro lugar. Está bien, mañana hagamos que tu tío haga un corral para la oveja. No descuides a la oveja. Además, si da a luz a corderos, tendrás que traerlos adentro, de lo contrario,
no sobrevivirán. Por eso el dueño anterior la vendió, por miedo a que los corderos no sobrevivan al invierno. Ya veo, entiendo. Voy a ordenar pensar en vivir en el mismo espacio con la oveja hizo que su Anuan se sintiera incómoda. Pero dejarla afuera realmente arriesgaría a congelarla hasta la muerte. Hablaremos entonces, no tiene sentido discutir más ahora. 13 Crianza de ovejas. Juchma vio la leña en el cobertizo y pensó que la chica era realmente capaz, ¿cómo podía haber tanta leña? Seguramente no había estado ociosa, ¿verdad? Después de atar las ovejas, llevó sus pertenencias de regreso. Ahora solo quedaba su Anuan por sí misma. Acarició la cabeza de la oveja y sacó un puñado de frijoles de soya para alimentarla. Solo entonces entró para organizar sus cosas. Había realmente demasiadas cosas buenas, no se atrevía a dejarlas en casa por miedo a que fueran robadas. Mejor ponerlas todas en el espacio, solo dejar un cuchillo de cocina, un cuchillo para madera, un plato y un cuenco para sopa. Estos eran necesarios por ahora. A los ojos de los demás, ella ya era alguien endeudada, pero si criaba bien a las ovejas, también serían rentables. Se apresuró a encender un fuego y encontró un fondo de vasija rota, la limpió y la guardó para que la oveja bebiera agua. Pensando que la oveja podría dar a luz pronto, le sirvió una taza de agua del manantial espiritual. Bebe, esto es bueno. Será mejor que te vaya bien y des a luz a los corderos sin problemas. No te preocupes, te cuidaré bien. Los animales son particularmente sensibles a las cosas con energía espiritual. El agua se terminó rápidamente, y la oveja voló hacia su Anuan. Ser demasiado codicioso no es bueno. Esto ya es bastante. Te daré más la próxima vez. En realidad, su Anuan no estaba mintiendo. Tener una criatura viva era como tener alguien con quien hablar. Una persona normal no puede vivir sin hablar. Pero en esta familia, solo estaba ella. Ni siquiera había alguien con quien hablar. Pero tener ovejas más tarde sería mejor. Al mediodía, comió un tazón de comida. Era el plato más preparado, conveniente y rápido de comer. Después de descansar un rato, tomó el cuchillo de madera y subió la montaña. Nunca estaba de más tener más leña, no tenía a nadie en quien confiar, solo a sí misma. Esta vez, subió un poco más lejos, donde había muchas ramas y muchos árboles muertos. Su Anuan estaba encantada, ni siquiera se molestó con las ramas, se dirigió directamente a los árboles muertos. Mientras cortaba, pensó si solo tuviera una sierra, probablemente sería más útil que un hache o un cuchillo de madera. Cuando nieve y subir a la montaña se vuelva imposible, definitivamente irá al condado y buscará una sierra, que debería estar disponible. Árboles enteros fueron almacenados en el espacio, para ser ordenados más tarde. Su Anuan era como un ratoncito feliz, ocupada toda la tarde, cortando en total 10 árboles. Esta era una gran recolección, debería ser suficiente para quemar, ¿verdad? En el camino de regreso, también cortó 2 grandes atados de hierba seca, tanto para que la oveja comiera como para usar como leña para encender el fuego. De vuelta a casa, sin siquiera haber tomado agua, se apresuró a darle a la oveja algo de hierba, pero parecía que este compañero era inusualmente inteligente, balando hacia ella. Su Anuan podía ver expresiones aduladoras en su cara de oveja. Resignada, le dio una taza de agua del manantial espiritual, luego sacó todos los árboles secos. Dios mío, solo viendo cuántos eran cuando estaban todos fuera. Ciertamente suficientes para quemar. Su Anuan estaba encantada, pero recordando que Juchua y su esposo podrían venir mañana, y tener tantos árboles muertos de repente no era fácil de explicar, se apresuró a guardarlos de nuevo, colocándolos en otra habitación donde no cabían. Mejor dejarlos en el espacio por ahora. Cuando consiga una sierra, los cortará en pedazos más pequeños y los sacará. Acostada bajo las mantas, inicialmente pensó en reflexionar sobre las alegrías y las penas de la vida, pero se quedó dormida poco después. De hecho, con un cuerpo tan frágil, ir al mercado por la mañana y subir la montaña por la tarde era realmente agotador. A la mañana siguiente, no holgazaneó en la cama y se levantó temprano. Tenía que hacerlo, ya que esa oveja estaba a punto de rebelarse, balando constantemente. Le agregó agua caliente y le dio algo de harina de maíz que la niña había molido ella misma, todavía con cáscaras, y su Anuan no tenía el valor de comer. Era perfecto para la oveja, pero no era mucho, tendría que moler más ella misma. De memoria, ese molino de piedra era difícil de girar y muy arduo. Justo cuando terminaba de cepillarse los dientes, escuchó a la tía de la familia Meng Xiantian llamando. Anuan, vine ayer por la tarde. ¿Dónde fuiste? Tía, fui a la montaña a recoger leña ayer. Empujó un carrito, trayendo el grano que su Anuan había solicitado, junto con 20 repollos. Gracias.
tía. Incluso me trajiste tantos repollos. También hay medio saco de rábanos, pero son pequeños, los grandes están enterrados en el pozo de rábanos. No se pueden desenterrar ahora, te traeré algunos grandes en primavera cuando abramos el pozo. Eso sería maravilloso. Su Wanwan quiso ayudar con el levantamiento, pero fue rechazada por la familia de Meng Xiantian. No es necesario para una cantidad tan pequeña de grano. Tía, eres realmente fuerte. Tú también serás fuerte cuando crezcas. El grano fue colocado en una jarra en la habitación oeste, y la familia de Meng Xiantian se llevó el carrito. Su Wanwan guardó un repollo, almacenando el resto en el espacio ya que no podían quedarse afuera. Realmente no había muchas verduras en su espacio, principalmente tomates, zanahorias y pimientos, nada como repollos. De niña, comía repollo todos los días, así que desde que vivía sola, había comido muy poco repollo. No sabía si la familia de Juchua vendría hoy. Prefería subir la montaña, todavía había muchas ramas. Su Wanwan no sabía que ahora estaba recogiendo plumas de gansos mientras volaban. Pero no se podía evitar, la chica no tenía nada en absoluto, verdaderamente comenzando desde cero. Después de esperar un rato, nadie vino, así que llevó una canasta a la montaña. Esta vez, solo recogiendo ramas sin subir más arriba, ¿quién sabía qué peligro podría acechar más adelante? Las personas no deberían volverse complacientes. Cuanto más afortunado eres, más discreto deberías ser. De lo contrario, tu buena fortuna podría simplemente desaparecer. Había aún más ramas aquí, todas empaquetadas y almacenadas en el espacio. No bajó la montaña al mediodía, principalmente porque un viaje de subida y bajada era muy inconveniente. Al mediodía, simplemente se apoyó contra las ramas y tomó una siesta. Dormir afuera era principalmente por el buen sol. Solo fueron 15 minutos. No es que no quisiera dormir más, tenía miedo del peligro. Además, hacía bastante frío. Por la noche, todas las ramas de esta área habían sido puestas en el espacio, y estaba regresando con una canasta llena de hierba seca. Casi llegando al pie de la montaña, de repente pensó que sería mejor sacar dos grandes atados de ramas. A veces Wanwan sentía que era verdaderamente la niña querida del cielo. De lo contrario, ¿cómo podría encontrarse con Jucho afuera del patio justo trayendo ramas? Niña, ¿cómo recogiste tanto? Tía, siempre soy así. Me preocupa que no haya manera de conseguir leña cuando nieve. Jucho suspiró, maldiciendo a la familia de Sudakian en su corazón. Ayudó a llevarlas al cobertizo de leña, acariciando la cabeza de la oveja, sintiendo que esta niña era aún más digna de lástima. Wanwan, vinimos esta tarde, y no estabas en casa. No subas a la montaña mañana. Mientras aún no esté congelado, apresúrate y haz el redil para las ovejas. De acuerdo, no iré mañana. Además, no queda más harina de maíz en casa. Tengo que moler más. Me pregunto si mi tío tiene tiempo por la mañana o por la tarde. 14 excluida. Muy bien, lo entendí. Gracias, tía. Y gracias a mi tío por la molestia. No hay necesidad de agradecimientos, la chica es bastante agradable para conversar. A la mañana siguiente, Wanwan fue al molino de piedra del pueblo llevando medio saco de granos de maíz. Llegó en el momento equivocado, coincidiendo con alguien más que estaba moliendo maíz. Parecía que había bastante gente involucrada, definitivamente no era trabajo para una sola persona. No había otra opción más que hacer fila. Ella podía pasar sin comer, pero las ovejas estaban esperando. Algunas mujeres vieron a la niña esperando en la fila, pero no mostraron señales de hablarle. Continuaron charlando entre ellas. Todos sabían que la niña había atrapado un jabalí y lo había vendido por más de 60 yuan, pero antes de que alguien pudiera pedirle un préstamo, ella ya había pedido dinero prestado para comprar una oveja. Algunas personas simplemente la intimidaban por ser una niña pequeña, tratando de aprovecharse. No obtuvieron el beneficio que querían, así que naturalmente estaban descontentas. Pero ahora todo son tonterías, ya que no queda dinero. Esposa de Changchen, ¿cómo está tu cerdito? Está bien, pero nadie quiere comprarlo ahora mismo. Todos están esperando hasta después del año nuevo. Nuestro chiquero es demasiado pequeño para criarlos. Es realmente preocupante. ¿Qué tan grande está el cerdito ahora? Alrededor de 10 kilogramos. Wanwan escuchó, considerando que tal vez ella también podría comprar un cerdito. Pero no era el momento de decidir todavía. Sin un chiquero disponible, y estas personas no parecían buena compañía. Mejor mantenerse alejada. Ella quería evitarlos, pero ellos también tenían que estar dispuestos. Wanwan, escuché que atrapaste un jabalí. En realidad, no lo creían. Una niña flaca como esta, no digamos un jabalí, ni siquiera podría atrapar un conejo salvaje. Wanwan mantuvo la cabeza gacha,
sin querer responderles. No quería arruinar su humor. ¿Estás sorda? Te estoy hablando. Wanwan bajó la cabeza aún más, ignorándolos, dejando que dijeran lo que quisieran. Olvídalo, no te molestes con ella. Sus padres la han abandonado, definitivamente trae mala suerte, no te involucres. Wanwan sonrió fríamente para sí misma. Si ella tuviera ese tipo de habilidad, les traería desgracia. Tan pronto como pensó eso, vio que la mujer maliciosa de repente se atascó la mano en el molino de piedra. En realidad, fue bastante coincidencia. Estaba limpiando la harina de maíz molida, pero su mano quedó atrapada. Wanwan escuchó un grito más agonizante que el de un cerdo siendo sacrificado. Deténgalo, apresúrense y deténgalo. Varios espectadores se apresuraron. No se muevan, mi mano está rota. Rápidamente levántelo, levanten el molino de piedra. Wanwan se quedó atónita, preguntándose si esta era su nueva habilidad. ¿Podría ser realmente posible? ¿Podrían sus deseos hacerse realidad? Wanwan se emocionó más, pensando si debería intentarlo de nuevo. Pero la esposa de Jiang Jun ya estaba bastante miserable. El grupo trabajó junto para levantar el molino de piedra, liberando la mano de la esposa de Jiang Jun. Siento como si mis dedos estuvieran rotos, bastante edad para tales sollozos y gimoteos. Ver esto hizo que Wanwan se sintiera asqueada. No, necesitaba irse. Hoy no usaría el molino de piedra. Esposa de Jiang Jun, ve a casa y envuélvelo con ceniza de olla. Es tan doloroso, el tipo de dolor que atraviesa el corazón. Wanwan recogió su saco y quiso irse. Es esa pequeña zorra, es su culpa. Wanwan se rió fríamente para sí misma. Te lo mereces, pensó, compadecerse de ella antes había sido un error. Pequeña zorra, pagarás por esto. Se abalanzó sobre Wanwan, tratando de agarrarla. Wanwan no tenía padres, todos sabían que estaba siendo intimidada, pero nadie la defendió. Sin molestarse siquiera en darse la vuelta, Wanwan pensó en probar su nueva habilidad otra vez, esperando que se rompiera los dientes frontales por despecho. A solo unos metros de distancia, la esposa de Jiang Jun apenas había avanzado cuando de repente cayó de cara al suelo. Un grito agonizante resonó nuevamente, algunas personas corrieron a levantarla. Ahora había terror, ya que todos vieron su rostro cubierto de sangre, sus labios volteados, sangre fluyendo de la comisura de su boca. Abrió la boca y varios dientes se cayeron. Todos intercambiaron miradas, la caída no parecía grave. Entonces, ¿por qué fue tan malo? Wanwan celebró internamente, dándose cuenta de que esta era realmente su nueva habilidad. Se lo merecían por intimidarla. Wanwan se dio la vuelta, observando fríamente el alboroto. Un anciano cercano lo descifró. Esta era la boca de la esposa de Jiang Jun, la causa de tal karma. Wanwan observó a algunas personas que aún rodeaban a la esposa de Jiang Jun, luego se alejó, llevando su saco. Esto no tenía nada que ver con ella. Había visto suficiente del drama y había clasificado su nueva habilidad. Excelente, solo no sabía si habría algún daño. Dos personas llevaron a la esposa de Jiang Jun de regreso, dejando solo a unos pocos soldados mayores. ¿Crees que la chica de la familia Su está tramando algo? La esposa de Jiang Jun solo comenzó a tener problemas después de maldecirla. Sí, ahora que lo mencionas, realmente parece así. Deberíamos cuidar nuestras palabras en el futuro. La chica parece albergar maldad. De vuelta en casa, Wanwan comenzó a organizar el cobertizo de leña, moviendo los troncos más gruesos al patio para cortarlos con un hache, de lo contrario, no arderían. Tomándose su tiempo con calma, ocasionalmente charlaba con la oveja que descansaba al sol en el patio. Era casi mediodía mientras el sol estaba en lo alto, hora de almorzar. Justo cuando pensaba en llevar los troncos cortados adentro, vio a un grupo de personas acercándose. Sin prestarles atención, se inclinó para continuar organizando. Sin embargo, ellos irrumpieron directamente. Wanwan se enderezó, entrecerrando los ojos hacia la multitud que entraba, solo entonces reconoció a la familia de Jiang Jun. Ahora Wanwan sabía de qué se trataba. Estaban aquí para causar problemas. Agachándose, agarró el hache, mirando fijamente a los intrusos. ¿Qué están haciendo en mi casa? Pequeña zorra, le has roto la mano a Chunon. Sus dientes frontales también están rotos. Por supuesto, estamos aquí por una compensación. Salgan de mi casa inmediatamente. Pequeña zorra, eres bastante arrogante. Esta es la segunda vez. ¿Qué segunda vez? Te lo digo, suelta 50 yuanes, incluso un centavo menos y te mataré, pequeña zorra. Sin expresión en el rostro de Wanwan, de repente se movió, balanceando el hache hacia la madre de Jiang Jun que había hablado. Le golpeó el brazo. Llevaba una chaqueta acolchada, de lo contrario, habría sangre inmediata. Pero dolió de todos modos.
La madre de Xiang Yun sintió que su brazo casi se rompía. Wan Wan permaneció en silencio, balanceó el hache nuevamente, apuntando al mismo brazo. Aterrorizada, la anciana esquivó hacia atrás, escapando por poco. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.